estás en cámara. Sí, estoy con cámara. Ya. Bueno, la verdad, y yo voy a ser bien sincero en este sentido, yo estoy muy corto en teoría. Siempre fui corto para teoría, incluso en el pregrado. Eh, Así que en este momento lo único que leí harto fue, bueno, por favor. Eh, Fue lo que leímos con el profesor Martín, que era un poco de teoría. Dame un segundito. Ahora sí, perdón, problema técnico. Y eso, así que la verdad es que estoy súper, súper, súper corto de teoría CTS en este momento, a pesar de ya haber tenido la mitad de este ramo. Estuve leyendo la TUR, el término de caja negra, ¿cierto? Caja negrizar, que ese libro se llama El sueño de algo así, ¿o no? Sí, por ahí, ¿no? Pandora. Perdidísimo. Ah, Pandora, eso, el sueño de Pandora, eso. Y ahí quedé, pues. Yo voy a ser muy sincero, estoy muy, muy corto y yo creo que eso me falta ponerme al día para poder avanzar un poco más. Yo lo digo y pido las disculpas del caso también. No, no, está bien. Y de lo que has leído, ¿qué impresiones, primeras impresiones tienes de la tour? Bueno, bueno, yo siempre fui enemigo de los sociólogos en el pregrado. Como vengo de la historia, para mí la sociología es chino mandarín en algunos casos. Lo encuentro bien complicado, sobreexplicativo en algunos casos. Encuentro que se enredan en ciertas cosas. Pero claro, es mi impresión, mi impresión. Lo encuentro bastante centrado, encuentro que lo que él propone viene de una teoría que es anterior a él, por supuesto, viene como una respuesta también a algo que es anterior a él, que fue algo que nosotros vimos, no sé si lo vimos en este curso con el otro profesor. Eh, y encuentro que, a ver, no me siento capacitado como para hacerle una crítica, la verdad. No me siento capacitado tampoco para hablar tan en profundidad de él, así que encuentro que está bien lo que dice. Encuentro que tiene sentido. No alcanzar a leer sobre la teoría de actor red, por ejemplo, pero al menos sobre el término de caja negra, caja negrizar, lo encuentro bastante atingente a lo que es el ACTS. Es muy nuevo para mí. Todo esto es muy nuevo, entonces, como le digo, estoy bien, bien novel en esto y recién entrando, metiendo las patitas al agua, haciendo metáforas como le gusta. Pero Oye, pero estoy... no, no, me dejaste pensando que la tour estaría como de acuerdo contigo, no sé si es la crítica a toda la sociología, pero pucha que es crítico de la sociología, sobre todo de la sociología como de lo social, así, ¿no? Y discute mucho lo social en su clásico reensamblar, Reassembling the Social, reensamblar lo Sí, social. resumen. Sobre todo al principio de la introducción, hace un muy buen resumen de discusiones, ese es del 2005 creo, discusiones que en el fondo son clásicas en el sentido que son de los 80 y los 90. ¿Mm? Y quizás podríamos partir un poquito por ahí. Bueno, si hoy día vamos a ver, picotear nociones fundamentales, partamos por ahí, por lo social. ¿Mm? Eh, Déjame pasar rápido, gracias Aaron. Patricia, ¿estás por ahí? La perdimos. No, sí está. Ahí está Patricia. Sí, hola, Pues, ¿cómo estás? bien, Pati, ¿tú? Bien, bien. Aquí recién Te llegando. escuchas un poquito bajito, o al menos para Ahí mí. sí, Ahí ahí sí. sí, Sí, perfecto. que el micrófono. Si me pudiese repetir la pregunta, Felipe, porque estoy como Pensé recién en integrada. ti, ya que vamos a apelar lo social, pensé en ti Mm, bien por primeras impresiones. Entiendo que tú No, no vengo del área. Me pasa un eh, poco lo que, sí. recién dijo Aarón. Mira, te voy a contar como algo que me pasó el otro día. Yo vengo del área de la gestión tecnológica, ciencias, donde cada día los pitch son más cortos. Entonces tú tienes que aprender a decir cosas en 3 minutos, en 5 minutos. El otro día no me tocó hablar 20 minutos. Para mí es todo un desafío sacar este mindset de tratar de ser súper concreta y súper concisa y tratar de alargar una idea, que un poco lo que decía Aaron. A mí también me pasa que cuando veo estos textos de sociología, a veces me parece que hay como exceso de caldo de cabeza, por de alguna forma. Ujú, Entonces, es como una nueva aproximación. mm, Ahora, desde lo positivo, me pasa que las cosas que he leído, por ejemplo, nos tocó el otro día leer Pinker.
Pinkett, si no me Mm, equivoco, que justamente donde aparecía el tema de la caja negra y el ejemplo de la baquelita, en que creo que sus aproximaciones o su necesidad de que la tecnología y la ciencia sea explicado por factores que van más allá de la economía o de las mismas ciencias naturales, a mí me parece muy atractivo. Entonces, mi opinión es que me falta tiempo, me falta espíritu, quizás todavía para profundizar en la teoría, pero además estoy haciendo este ejercicio de opuesto a lo que he tendido a hacer, que es a cortar lo que más se puede el discurso en pro de ser concreto y mm, hacer todo lo opuesto, que es ampliar en todas las formas posibles. Como dije en algún ramo, es como una deconstrucción mm, mental. Y, y particularmente en lo que yo estoy mirando, me interesa harto salir, que un poco lo que leímos en el último texto, salir de estas definiciones que son como desde el área económica mm, o del área, este concepto de gestión, que finalmente termina siendo un tipo de actividad que efectivamente es más social. Ahora, no llego aún a qué atributo o qué rasgo social me gustaría mm, abordar, pero creo que de a poco voy entrando en la dinámica. mm. Eso es lo que Sí. podría comentar. Bueno, te preguntaba por lo social, por ejemplo, como le preguntaría a alguien por lo social, no sé, pues cuando lee el Mercurio. Y Ujú, el Mercurio hace algo bien, bien como tragicómico, que tiene páginas sociales, ujú, como si las otras no lo fueran, o fueran antisociales, ¿no? Pero ujú, tiene páginas, no sé si todavía lo hace, ¿no? Pero como la revista Caras, que se dedican ujú, a lo que entienden por lo social. ¿Cachai? ujú, Y ahí ujú, aparece, no sé, pues Leilito, que sí, ¿no? ujú, La gente que existe para la sociedad. De la ujú, misma forma, un reality hace eso, ¿no? Es un espectáculo social, un show social, ¿no? Y muestra la vida social y todo. ujú, Um, y uno queda pensando, bueno, ¿qué son los otros programas antisociales? ¿Qué son los ujú, comerciales? ¿Qué sé? Entonces, hay pero cuestiones que son conceptos, digamos, que podemos llamarlos hiperconceptos en el sentido de que y más importante que entender lo que son, como decías tú, y pelarse la cabeza y todo el cuento, la gracia de un concepto y de un hiperconcepto es que uno lo siente porque hacen eso que dijiste tú, que te hacen como darte cuenta de algo o cambiar tu forma en que pensabas algo. ¿Cachai? Y quizá ni siquiera estás segura que entiendes el concepto, pero ya ese switch ocurrió. ¿Cachai? Que te saca, como decías tú, de, no sé, cierto mindset, me dijiste, ¿no? Eso es muy importante, más que entender o pelearse por quién entiende mejor un concepto o lo entiende realmente. El gesto original de un buen concepto es siempre ese, como hacer un clic en la cabeza, ¿no? Y cambiar tu forma de pensar algo. Llevarte a otro lugar, aunque no veas bien para dónde termina, aunque te confundas un poquito. Eso es lo esencial. Entonces, el caso de la noción de lo social, y recuperando aquí lo que había introducido Aaron con Latour, es que este clic que nos invita a hacer la tour para pensar lo social es el mismo clic que yo les hago cuando les pregunto, bueno, pero las páginas sociales de Mercurio son las únicas páginas sociales que hay, ¿o no? ¿Qué es lo social? Y en cierto sentido la sociología, sobre todo la sociología clásica, se dedicó mucho, mucho tiempo a distinguir lo social del resto de las cosas, como si fuera un ámbito, ¿sabes? O en el caso del Mercurio, una sección específica entre todas las otras. ¿Eh? Y Latour, uno de los clics importantes que nos hace, nos invita a hacer cuando discute lo social, es que lo social, más que algo específico como un ámbito, ¿no? O no sé, un trozo de la realidad, entre otros, es la interconexión entre toda la realidad, todos sus trozos y todos sus ámbitos. Que lo social, sea lo que sea, ¿no? Y cómo se defina, digamos, con Latour es siempre la asociación entre una cosa y otra. Entonces, lo social son las conexiones con Latour, las asociaciones. A diferencia, por ejemplo, de la sociología clásica, donde lo social son los hechos o los fenómenos. ¿Mm? Entonces, esa idea fundamental es una clave de lectura para seguir a Latour cuando él hace sociología. Y Latour siempre nos invita a conectar. Y por tanto, por un lado,
abre todo un mundo porque, por ejemplo, puedes conectar con los no humanos y preguntarles, efectivamente, preguntarse, ¿cómo pueden ser sociales? Si que realmente son, por ejemplo, miembros de la sociedad o qué sé. ¿Eh? Ese tipo de cosas. Si son actores sociales o tienen agencias, ese tipo de preguntas. Entonces, por un lado es súper, de nuevo, como, te hace pensar algo que tú presuponías que no estaba en la página social y de repente sí, sí está. ¿Cachai? Pero por otro lado, es un tremendo costo porque uno se pregunta, bueno, pero hasta dónde voy tejiendo la red? Porque esto, al final, entonces todo es lo social y ¿qué? Po? ¿Cachai? ¿Dónde corto la red? ¿Sí? Mm. El caso de, ahí yo recomiendo para, por ejemplo, eh, darle un sustento científico-social a sus tesis CTS sin sacrificar o meterse en enredos donde vuelven, por ejemplo, las ciencias sociales clásicas o la sociología clásica, sino que realmente enriquecen con lo social su investigación en términos interdisciplinarios. ¿Eh? Eh, Leer a Latour y su concepción de lo social es muy importante para la investigación porque nos permite, por ejemplo, entender la investigación misma como un proceso de composición, de ir conectando cosas. ¿Eh? Y que la investigación de principio a fin es eso, es un movimiento. ¿Eh? Muy concreto, muy físico, y que incluye cosas tan concretas y físicas como esto. Este taller es una pequeña ocasión, un pequeño evento de toda su investigación, que va a incluir muchas otras. ¿Sí? Entonces, si su investigación es social, es en la medida que ustedes vayan de una ocurrencia a la siguiente. ¿No? Y todo lo que vaya permitiendo la construcción de ese pasaje de un momento al siguiente, eh, es sociología, si ustedes quieren. Por ejemplo, lo que se puedan llevar de la discusión en este taller, para integrarlo en su hizo de investigación, va a ser sociología, en la medida que nos recuerda que no están investigando solas y solos, que tienen ayuda mía, de otras personas y todo el cuento. Y que la investigación misma siempre es un esfuerzo colectivo, por mucho que lleve su nombre al final en la página. ¿No? También nos recuerda en sentido de asociación lo vital que es términos sociales, no simplemente ser buena onda y llevarse bien, así como tener buenas relaciones sociales con sus supervisores, sino de nuevo que la investigación, si no la hacen solo, la supervisión es eso, es otra conexión más y una conexión muy dominante, porque en el sentido que en el fondo se va a repetir en una gran porción del camino, va, y los va a ayudar en el fondo a conectar con otras cosas y qué sé. ¿Eh? Entonces, estoy sugiriendo primero que, junto con Latour, que lo social, a diferencia de la forma en que usualmente se piensa incluso en ciencias sociales, eh, que está recién conociendo, Patricia, con la cuestión clásica, con Latour, lo social siempre es asociación. Es, dicho en inglés, es la capacidad de reunir y mantener las cosas juntas. Lo mismo una investigación. Una investigación que llega a término es porque todo aquello que reuniste, de alguna forma, lo mantuviste junto durante todo el viaje. ¿Sabes? Es muy posible que haya cosas que se vayan desechando y otras que se vayan adicionando. ¿Cachai? Pero lo que llamamos la investigación misma, particularmente el conocimiento, es lo que se retiene bajo ese cambio constante y que va creciendo bajo ese cambio constante. ¿Cachai? Y que crece por asociaciones. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, un marco teórico y un concepto no es otra cosa que un ingrediente más que tú puedes asociar con todo el resto. Por eso, mi sugerencia hacia el final de la introducción de que un buen marco teórico con los conceptos que van a incluir, ¿no? No puede estar desconectado, no puede estar como aislado en su propio marco de todo el resto de la investigación. De hecho, tiene que ser consonante con ella y tiene que expandirse con ella, expandirla y ahí con ella. ¿No? Porque esa expansión realmente es el viaje. ¿No? Entonces, yo sé que esto nuevamente puede sonar muy como teórico, bueno, y tú dices, bueno, pero ¿para qué? ¿Y todo esto de qué sirve? ¿No? En términos muy pragmáticos, ¿ya? Sirve porque nos recuerda, de nuevo, que la investigación es un esfuerzo colectivo y que es un engaño, sobre todo un engaño teórico, pensar que pensamos solos o que investigamos solos. Eso no existe, realmente no existe. Y si uno cae como en ese fetiche, la investigación sufre porque literalmente se transforma en antisocial, en el sentido de la porque va perdiendo conexión. ¿Cachai? Entonces, eh,
mi idea, ahora en pasar la palabra, vamos a seguir con eh, Rodrigo, si está por ahí. ¿No? Gracias, Patricia. Después vamos a ver a Aarón, que dice que no tiene teoría, yo sé que está lleno de teoría, Aarón. Yo lo Eh, sé, lo veo en tu cara. Ya, vamos a ver ahora. Pero quiero pasar a, gracias, Pati, a Rodrigo, porque lo mismo que hicimos con esta noción de lo social, que yo les invito a leer a Latour, sobre todo la introducción de Reensamblando lo social. Lo podemos encontrar con otros conceptos que también son muy típicos de las ciencias sociales. En tu caso, Rodrigo, ¿hay algún tipo de giro conceptual que te haya como un poco sorprendido hasta ahora? Me pasa algo bien parecido a lo que dice Patricia. También soy bioquímico de formación y acá el nivel de profundidad que se le da a las palabras que me parece fascinante, pero está un poco... Es como, es como volver a conocer palabras o conocer palabras o conceptos en más profundidad o en lugares distintos a los que estaba acostumbrado a usarlo. Entonces se hace difícil de repente porque como son demasiado, es como claro, es demasiado, el contenido también son las palabras de alguna manera, ¿no? Cuando, no sé, por lo menos en mi caso, en ciencias naturales, hay una observación de un fenómeno externo y hay ciertas cosas que uno como que está más o menos, no sé, uno lo describe un poco acotado. Mm, Acá como que las palabras van creando algo y, y nada, cuento que me ha costado como entenderlo, pero quizás también me ha costado entenderlo porque hay una tendencia quizás como de formación a llevar al concepto a la definición. Y quizás el concepto no necesariamente es una definición y uno tiene que aprender a mm, manejarlo como algo un poco más mm, líquido quizás que se mueven. Pero sí es un desafío. mm. Yo creo que sí, no, sí es así. Imagínate que yo, en lo que dijiste, yo podría cambiar, cada vez que dijiste palabras, podría cambiar por decir números o fórmulas, y a veces pasa eso. Quizás en matemática, en física, qué sé yo, cuando uno se mete, o en cálculos, en cálculo, y de repente todo se empieza a complicar más, eh, y, y bueno que les pase, significa que me dijiste los desafíos, etcétera, ¿no? Ahora, yo entiendo la complicación, yo me imagino si me voy a meter a otro lugar y no entiendo las fórmulas, o sea, quedarían en ansiedad y qué sé yo. Entonces, recupero el punto anterior, que una buena investigación no se hipercomplica. Que es bueno complicarse, pero complicarse demasiado es una nueva tragedia. Es decir, no, mi recomendación es que no elijan los conceptos porque sean pirotécnicos o porque son de la o qué sé yo. Un buen concepto para ustedes y con el patrocinio de su supervisores, va a ser siempre algo que, bueno, con la ayuda, que les va a hacer este gesto como de clic. ¿Sabes? Que es un poquito lo que apuntabas tú, Rodrigo, que poco a poco uno como que se va metiendo. Y al final, yo siempre lo digo así, aquí perspectiva CTS, sea lo que sea que eso significa, va a ser siempre aprenderse como la letra de la canción. Porque la primera impresión es, oye, qué raro y que puede ser muy profundo, qué sé yo, o inútil. Pero eventualmente, y sobre todo si sobreviven a esta primera instancia, hay una repetición enorme, enorme, donde les va a entrar por cansancio al final, por osmosis. ¿Sí? Porque cuando empiezan a conocer la letra de la canción, de luego repetir la canción, la teoría o qué sé, el argumento una y otra vez, es como, ah, esto ya lo entiendo, ya lo escuché. Y si se quedan, digamos, escuchando la música, van a buscar más canciones con más letras, ¿no? En el fondo más teoría. Y así uno se va metiendo. Y de pronto, lo que antes era totalmente alien, que es esta perspectiva CTS con todas estas palabras, les va a sonar ultra conocido y espero que no sé, pues como no repetitivo ni aburrido, pero eventualmente mucho más fácil. ¿Eh? Y por supuesto, igual que como uno hace en matemática ejercicios, aquí los textos son esos ejercicios, donde si uno no entiende la primera, bueno, vuelvan a hacer el ejercicio nuevo. Leen segunda vez, tercera vez. Y yo, ahí en general, esto es distinto para todos, pero en general, yo pienso que es mejor meterse en los textos que picotear mucho para como abrazarlo todo. Cuando encuentren algo que les interese, si no lo entienden bien, pero les interesa, léanlo de nuevo y así. Es mejor como tratar de entender bien un conjunto de textos, digamos, eh, que realmente puedan dedicarle su tiempo para eh, entender, finalmente entender.
insisto, siempre entender desde su perspectiva, pero entender en el sentido de que se sientan seguras y seguros de poder reproducir el concepto en sus aplicaciones. Entonces, no simplemente decir lo que es el concepto, sino lo que pueden hacer con él. ¿Sí? Ya. En el caso, hablé de lo social, quería hablar nuevamente, picotear cuestiones tan fundamentales que quizás han pasado coladas. Bueno, noción de lo que es lo social, digamos. Otra noción importante es ciencia y tecnología. Vamos a partir con la ciencia, ¿no? Y quizás, ¿qué han visto eh, de la forma en que en CTS se concibe la ciencia, concepciones de la ciencia? ¿No? Y sobre todo, cómo el estudio de la ciencia, Eh, ¿Puedo el interrumpir? CTS ha cambiado. Sí, 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 lo que pasa es que quería comentar algo. dale. No sé si podía como preguntarle algo. Sí, Lo que sí. pasa es que yo con el diseño para lo que usted está pidiendo, he tenido harto como, entre comillas, problemas o le he dado demasiadas vueltas, ¿ya? Y creo que se lo posteé en el UCampus, pero no sé si se lo puedo enviar al correo para que quizás podría revisarlo, Sí, ¿me lo echar una enviaste al miradita. correo o por No, lo mensajes? posteé sí, lo posteé Claro. como un link. A ver, déjame cachar. En, en el foro, Sí, sí. en el foro. Ay, no me sale ningún mensaje del foro, no sé si a ustedes les sale. Entro a foro y me dice, no hay mensajes. Ah, qué raro. Postéalo de nuevo, si lo tienes por ahí, Sí lo tengo, sí. Es que es raro que no se vea. para que lo compartas, pero igual comparte, igual va a quedar grabado, sí. Compártelo nomás. A ver, tengo que copiar el link. Pero lo comparto ahora, así al tiro. O si quieres a través del chat del Zoom. Ya, a través del chat del Zoom. Ya, sí. Lo que pasa es que he estado pensando en un concepto, que es el concepto de infraestructura. Mm. Abordarlo desde el concepto de infraestructura de monitoreo. Ah, ahí esto yo lo leí, te envié comentario hace poquito, sí. Ya, dale. Eh, claro, es que he tratado de entrarle al problema de varias formas y tratar de vincularlo a algo teórico. Y lo que he encontrado es el concepto de infraestructura del conocimiento, que sería como un concepto que tampoco está como tan delineado, pero Mm. por lo visto el CTS ha trabajado harto en la infraestructura. Entonces, desde ese lado, estoy pensando en cosas así como que, por ejemplo, la DGA, que es la institución del Estado que monitorea el acuífero del que quiero investigar y Ujú. sobre el que igual siempre se habla cuando se habla de escasez hídrica en la región. Ver cómo se configuró históricamente este sistema de monitoreo como infraestructura y si existe alguna lógica política detrás o si, por ejemplo, los técnicos de la DGA lo justifican como algo netamente técnico o si Ujú. existe realmente algo más allá detrás. O sea, porque que al final lo que he encontrado es que cada forma de problematizar un conocimiento implica una forma de configuración de una infraestructura y esa infraestructura efectivamente influye en el conocimiento que se genera. Tal cual. Entonces, de ese lado quiero Suena súper tratar de... bien. Y creo que lo había comentado, de que una fortaleza de eso que quieres investigar en términos de infraestructura nace de la tensión entre las configuraciones. En el fondo, como cada actor hace la infraestructura a su pinta, y lo que resulta infraestructura se tensiona en función de en fondo, las controversias entre estos actores, donde eventualmente algunos quedan fuera. Por ejemplo, el caso de la famosa historia del Transantiago. O sea, que como una estructura en el fondo fue Sí. tensionada por un montón de intereses, entre ellos políticos, por un montón también de perspectivas técnicas, que sí, y también en la omisión de perspectivas que luego hicieron caos. Por ejemplo, la psicología del sistema. ¿Sí? Fondo, ¿quién pensó en el caso de la planificación, no solamente en la eficiencia del transporte, sino el hecho de que transportados son seres humanos con experiencias psicológicas, qué sé yo, etcétera?
ese tipo de cosas. Eh, Ni hablar de que tuvieron que reforzar precisamente ese tipo de aspectos psicológicos, sociológicos, cuando partió el sistema con el caos que se produjo y que permanece hasta hoy. Por ejemplo, los arreglos en los paraderos donde arman como estas, como, fondo como eventos, sobre todo en el horario peak. No solamente para que la gente pague el pasaje, sino también para ordenar en el fondo los transbordos, las salidas, que sí. Eh, que yo creo que eso no sé si está planificado originalmente el sistema. El sistema presuponía, no sé, pues, seres racionales que se iban a comportar y a entender perfectamente como si la información fuera perfecta y no tuviesen emociones y fueran, en el fondo, parte de un mecanismo más dentro de la infraestructura. ¿Sabes? Entonces, esos ejemplos, no triviales, eh, o sea, pero tampoco tan obvios, ¿no? Dan cuenta, como decías tú, de cómo una infraestructura, y aquí voy a partir en vez de ciencia, que vamos a pasarnos a tecnología, cómo la noción de infraestructura es una de las muchas palabras para hablar de tecnología. ¿Eh? Y es una tecnología muy específica en función de que usualmente cuando hablamos de infraestructura son las tecnologías que habitamos, sobre todo en términos extensos. Por ejemplo, infraestructuras de energía, o de, qué sé yo, de transporte, etcétera. ¿Eh? Infraestructuras en salud, etcétera. Ahora, cuando tú hablas de infraestructura del conocimiento, agregas algo más. ¿Eh? Eh, Déjame parar ahí y preguntarte, en esa expresión, infraestructura del conocimiento, ¿cómo la entiendes? ¿Cómo la visualizas? ¿Qué sería para ti eso? La visualizo como un conjunto de entidades, tanto materiales como humanas, que se configuran para producir o representar algo. O sea, en teoría se supone que representan algo, pero al parecer las infraestructuras no solamente representan, sino que también lo producen del objeto mismo, ¿no? Sí, o sea, En son este objetos y caso, producen objetos. Sobre sí, todo, claro, en el caso del transporte, producen pasajeros y ese tipo de cosas, ¿no? Producen choferes, ¿no? Inspectores, qué sé yo. En el caso del conocimiento, cuando tú eh, cuando usaste la expresión, ¿no? Infraestructura del conocimiento, yo al tiro pensé en plataformas. Por ejemplo, en el sentido de que Internet es una infraestructura de la sí, información y en ciertos sitios específicos de eh, conocimiento, ¿no? La información presentada en términos de un saber, ¿no? Sobre algo, por ejemplo, Wikipedia, ese tipo de cosas. ¿Sabes? Eh, y en particular también información que implica saber algo sobre alguien, por ejemplo, el root, o la edad, o el sueldo y ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero el tiro me hiciste en pensar este, algo así como una plataforma, aunque parece que tú estabas sí, apuntando a algo distinto, ¿no? es que pasa que infraestructura en este caso se materializa en distintos pozos donde hay sensores que medirían en los niveles de agua. Ya, Y perfecto, esto manda información, perfecto. mandaría Entonces, información. sí, entonces eso me hace pensar en estructura en términos de que tienes todo un conjunto, una red, digamos, de sensores que sensan, que perciben, digamos, al objeto Sí, y que extraen información, la cual se sistematiza en algún tipo de base de datos, plataforma o qué sé yo, sí, ¿no? sí, Ya, eso suena súper bien. ¿Eh? Y también es comparable y por tanto puedes encontrar literatura en función de ese tipo de cosas, ¿no? Como plataformas del conocimiento, ese tipo de cosas. ¿Eh? Eh, no sé si has encontrado algo así entre las lecturas, si es que no, escríbeme, voy a ver qué encuentro para ti, porque hay sobre eso. ¿Eh? Ahora, con respecto a tu objeto específico, eh, lo que inmediatamente viene a la mente son, no sé, po, en el fondo quienes producen conocimiento sobre, eh, corrígeme tú, aquí tengo el vínculo, es la DGA. el tema de la DGA ya, Pero al y parecer la esta escasez hídrica. información se comparte y al parecer los hidrólogos también se nutren de esta base de datos y generan Ya, modelos perfecto. hidrológicos. Entonces, para volver a lo que estaba comentando al principio y partiendo de, nuevamente, estas expresiones como infraestructura, tecnología que damos por sentada, ¿ya? En CTS quizá uno de los clics como mentales más importantes es una respuesta a las nociones de infraestructura o tecnología o innovación que son propias sobre todo de la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Y que incluye las ciencias sociales. Eh, Previa en general a
por ejemplo, filosofía de la tecnología, e incluso cierta parte de historia de la tecnología, pero por ciertos estudios sociales de la tecnología, etcétera. Previo a la creación e intersección de esos campos, usualmente la tecnología era, en fondo, dominio de los tecnólogos, ingenieriles, científicos, matemáticos, qué sé yo, y se presuponía como no apartada de la sociedad, pero sí, entre comillas, de lo social. ¿Eh? De hecho, por eso mismo, hoy en día la tecnología, cuando uno la encuentra en la universidad y en la sociedad, está en manos de esas personas. Hay gente que va, en fondo, que caperuza en tecnología, qué sé yo, o sea, estudiar ingeniería, qué sé yo, pero no a estudiar psicología, por ejemplo. Entonces, ese presupuesto de bifurcación entre la tecnología, ¿no? y todo el resto, particularmente lo que usualmente llamamos lo social, digamos, ¿no? Es algo que se desafía. Por eso expresiones como sociotécnicos son tan comunes en CETES. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Y aquí viene el clic, igual como el tema de lo social, ¿no? Es que cuando uno dice sociotécnico, incluyendo el guión, hay dos posibilidades. Uno es pensar que tienes lo social y lo técnico y que se conjugan en lo sociotécnico. Y que lo sociotécnico en el fondo es una relación o una asociación, como diría Latour. Eso es súper válido, ¿no? Pero tiene un peligro. Por ejemplo, si uno presupone que lo social está apartado de lo técnico por defecto, pero que es interesante de lo técnico porque en el fondo hacemos la relación, el presupuesto permanece y la asociación se monta sobre el presupuesto, donde, igual que en las páginas sociales, lo social aparece apartado de lo técnico. Entonces tiene las páginas de lo técnico y de la social en el Mercurio. ¿Ya está? El clic y otra forma de pensar lo que encontramos, sobre todo en teorías postestructuralistas, incluyendo teoría del actor red, pero también en general filosofía de proceso y cosas así, ¿ya? Es entender que lo social y lo técnico son coproductos, ¿no? En el fondo, eh, si que existe cierta divergencia, ¿eh? No es porque en el fondo requiera unión, sino porque en el fondo eh, son productos de un mismo proceso. ¿Eh? Y se pueden diferenciar como productos distintos, pero del mismo proceso. Entonces, en vez de hacer una suerte de relación entre dos cosas, podemos entenderlos como derivados de dos productos. ¿Se fijan que es distinto? ¿Mm? Y por tanto, como coproductos, uno, en términos formales, por ejemplo, en una biblioteca, por supuesto que quiero llegar a la sección de psicología y no confundirla con la sección de mecánica. Por supuesto que es útil. ¿Eh? Pero en la vida cotidiana y en el Transantiago, la mecánica y la psicología son coproductos de la misma infraestructura o la misma realidad, si tú quieres, ¿eh? O de un conjunto de realidad, pero son coproductos. ¿Eh? Y que se dividan, incluso analíticamente, formalmente, puede ser súper sano y útil. Pero en la práctica, ¿eh? No es tanto que por defecto sean cosas que ya están divididas y que requieren relación, sino que en el fondo es una realidad divisible, pero que no está dividida fundamentalmente. ¿Eh? Ese es el clic que quería darles mente. Entonces, cada vez que se encuentre con estos conceptos y discusiones, sean muy finos en leer lo que les está diciendo Latour o qué sé yo, ¿eh? Si está hablando en función de esta conexión, que es la idea de lo sociotécnico que ciertas personas entretienen, y en general de la tecnología, ¿no? Que es la tecnología que está conectada con otras cosas, ¿eh? O si más bien la tecnología o lo social o lo que sea se presenta como coproductos de un mismo proceso, donde el proceso mismo, por ejemplo, en vez de decir infraestructura, muchas veces se habla de infraestructurar. Por eso muchos artículos en CTS, en vez de hablar en términos de sustantivos, hablan en términos de verbos. Infrastructuring, por ejemplo, le ponen, ¿cachai? Donde la infraestructura es uno de los coproductos del proceso de infrastructuring. ¿Cachai? Ya. ¿Se fijan lo que estoy tratando de hacer? Como algo muy didáctico de ir al hueso Sí, de los conceptos y encontrar estos clics mentales donde más allá de discutir qué hice los detalles, lo que hice la tour, es decir, bueno, ¿para qué sirve? Ah, para eso sirve, para el ah. No sé si le he producido un ah, pero a mí me produce el ah cuando digo ah en vez de ah. Y lo digo con esos Felipe, tonos. Dime. perdón, ¿y qué autores abordan esa mirada de lo sociotécnico que planteaste recién de esta coproducción? La Donna Haraway, las feministas tecnocientíficas son muy buenas haciendo eso. ¿Eh? Mm. L- en filosofía de procesos también. Entonces, por ejemplo, y nos alejamos de CTS, pero eh,
Usualmente en el giro especulativo, no sé si has leído algo sobre eso, o como los nuevos materialismos que también se les llama, ¿ya? Hay mucho de esta perspectiva de coproducción. ¿Mm? Porque la base en el fondo del clic intelectual es esa, de que hay un proceso y un producto. ¿Sí? Entonces podemos jugar con la idea de que distintos productos que son distintos, en el sentido que lo técnico y lo social pueden ser distintos, sí es cierto, pero son distintos en la medida que se coproducen y se diferencian de un mismo proceso. Por ejemplo, el Transantiago como proceso. Entonces, hay una bonita pregunta de investigación, es cómo en este proceso de infraestructura del Transantiago o la escasez hídrica, se terminan separando peligrosamente ciertas cosas o reuniendo peligrosamente ciertas cosas. ¿Sabes? Ya. Oye, gracias. Espero que esté funcionando estos clics. Lo vamos a hacer con la ciencia ahora. ¿No? Eh, Quería pasar a, no sé, ¿quién está por ahí? David, ¿estás por ahí? Ahí Estoy por está. aquí, pero Hola, no sé si me escucho bien porque tengo problemas de ¿me escucho bien? Hola, ¿Cómo estás? ¿sí? Bien. Bien, estoy medio perdido, sí, de la conversación porque Mm, llegué tarde. no te preocupes. ¿Estamos? Así que no sé si prefieres que pase otro y yo me voy enchufando con más tiempo. No, enchúfate nomás. No es muy formal lo que estamos haciendo, al contrario, estoy tratando de ser lo menos formalista con los conceptos para no caer en este. Para mí es casi una peste intelectual, ¿no? No solamente explicar los conceptos, sino pelearse por la comprensión correcta de ellos. ¿Sí? Y lo peor que puede, o sea, para mí es lo peor que uno puede hacer. Más bien, los conceptos están para entretenerlos, para sorprendernos, para hacernos pensar y sobre todo para como este ideal, ¿no? De decir, como el eureka, así, eureka, ¿no? Que se entiende más cotidiana como en un, como que de repente te diste cuenta de algo, ¿no? O hiciste un giro, algo que antes no habías cachado, ¿no? Te da una nueva perspectiva o una nueva sensibilidad, que sea, una descripción o algo así. Entonces, cuesta mucho hacer cuando los conceptos que entretenemos son súper, súper cotidianos, súper presupuestos, porque nunca los pensamos. Por ejemplo, lo social, por ejemplo, ¿no? O qué sé yo, la tecnología, y que mucho de lo que hacemos en CTS es tratar de crear estos ¿no? De pensar cosas que están presupuestas. Entonces, te iba a preguntar, David, hasta ahora en lo que llevas del magíster, si has tenido estos momentos de ¿no? Y cómo se refieren, por ejemplo, a lo que hemos visto en el taller, ¿no? Lo que has ido construyendo en términos de diseño e investigación, pero quizás también en los otros cursos y sobre todo con conceptos que te hayan hecho hacer como, Mm, sí, yo diría que sí, a ver, pero no sé por dónde partir. no. Mm, bueno, a mí me pasa con algunos de los textos con los que me he topado. Porque mi problema de investigación tenía que ver con estas unidades de investigación sobre biomateriales. Entonces, habían lógicas desde las cuales yo no lo concebía, por ejemplo, las lógicas de cuidado. Mm, Cuando tuve la oportunidad de leer algunos textos sobre eso, me pareció interesante que puede haber un cruce no evidente. Em, pero en verdad fue no sé, como una sensación más, no le dediqué más tiempo a ver cómo podía relacionarlo derechamente. Con la investigación, dices tú. Claro, sí, Mm. Eso se da paso a paso y no es obligación que hayan llegado hoy día con todo resuelto, para nada. Al contrario, este es el espacio para plantear las dudas y buscar en el fondo, más que soluciones, respuestas, conexiones con otras formas de pensar la misma pregunta o la misma duda, más importante. Em, Gracias, David. Y iba a comentar, en función de, igual que el conceptos tan fundamentales, ¿no? Lo social,
lo técnico, lo tecnológico. Lo científico también tiene hartos giros. ¿Mm? Y bueno, CTS hay de sobra. Pero quizá uno de los importantes es algo que quizás Patricia ya mencionó. ¿No? Y similar a la tecnología, es la idea y cómo la sociología ha tratado a las ciencias sociales en general, han tratado a las ciencias naturales. Y cómo CTS, en efecto, estuvo involucrada en la guerra de las ciencias. Porque comenté un poquito eso, que partió con eh, hay varias personas que la iniciaron, ¿no? Vamos a hacer uno tiró la primera piedra, pero una piedra importante fue publicar, no sé si lo menciona, en una revista que se llama Social Text, Texto Social, un artículo falso eh, que pasó la revisión y se publicó, y una vez publicado, la persona denunció que la revista no tenía ninguna seriedad porque había permitido en el fondo algo que era puro bluff nomás, que era, el artículo está por ahí dando vuelta, que es una cuestión así como lo cuántico místico de no sé qué, sé yo, y no sé cómo pasó la revisión de eso. Entonces, hubo todo un ataque entre ciencias. ¿Sí? Y esto es muy curioso porque precisamente eso nos recuerda, o sea, Patricia lo mencionó ya, que igual que la tecnología, ¿no? Uno puede pensar la ciencia como algo que está desconectado de todo lo demás. ¿No? Y mientras más, sobre todo gente científica, digamos, científicos, entretengan eso, esa mentalidad, digamos, más defienden la ciencia como un nicho en el fondo, que es excepcional y de alguna forma hay gente que dice que es superior o qué sé yo, ¿no? Pero que ciertamente debe mantenerse con cierta higiene o pureza, ¿no? Sobre todo el conocimiento científico, ¿no? Por su propia validez a propósito de la potencia del método, ¿no? Y de los resultados empíricos que eh, permite. Yo creo que ahí no hay que perderse. Ojo, en CTS yo creo que es un error desmitificar la ciencia en el sentido de hacerle como el ajá, como que te pillé de vuelta. Yo creo que ese nunca ha sido el propósito. ¿No? Tampoco ha sido el propósito, o quizás al menos yo jamás lo he entretenido así. ¿No? Y espero que no lo hagan tampoco, de atacar a la ciencia, digamos, en términos, por ejemplo, de desmitificar los hechos de facto y ese tipo de cosas. No es el punto. ¿No? El punto primero, ¿ya? Es reconocer el hecho de facto en función de qué es un hecho de facto, ¿no? De que existe en el mundo. ¿Mm? Y preguntarse, bueno, ¿qué son los hechos de facto? ¿Cómo se producen? ¿Quién los hace? ¿No? ¿Y qué se dice sobre ellos? Con las historias que se cuentan sobre ellos. Por tanto, CTS, sobre todo los estudios sociales de la ciencia, ha sido un esfuerzo, pienso yo, de agregar más facticidad y más hechos a los hechos de facto, o de enriquecerlos en vez de construirlo y destruirlo. Por supuesto que abrir un hecho de facto como si fuera una caja negra, o por ejemplo ir a meterse al laboratorio y mirar cómo se hacen, es muy bienvenido. ¿Eh? Y yo creo que incluso para la propia ciencia, en su propio método, es un error cerrar un hecho de facto y celebrarlo como si fuera un dogma, ¿no? Algo que ya se hizo y nunca más se va a someter a juicio de pares y que se acepta ciegamente. De hecho, es una miseria de la ciencia. ¿No? Y en eso yo creo que vamos a estar más o menos todos de acuerdo. ¿No? Pero entonces, ¿cómo, en CTS particularmente, cómo hacer este gesto de abrir el hecho de facto y la ciencia como una caja negra sin destruirla por dentro? Suerte como de infección, como una suerte de un ataque en vez de frontal, como si nos metiéramos subversivamente dentro y de hecho, ahí me ha tocado haciendo estudio de laboratorio que he terminado contra la espada de la pared porque casi que te acusan que estás ahí como para grabar y después funarlos en redes sociales, o sea, ese es el nivel. Entonces, yo creo que, y nuevamente pensando en la noción en la historia, ¿no? De guerra de la ciencia y de cómo tratar la ciencia en CTS, es muy importante, y esto le diría a Latour también, ejercer cierta diplomacia. ¿Eh? Eso es lo primero. Y no cierto dogma de lo que es la ciencia, de lo que hace, cuál es su valor, sino diplomacia en entender que la ciencia, igual que muchas otras cosas, no se hace sola, y que la hacen muchas personas, y no solamente científicos. ¿Eh? Hay mucha gente en la ciencia que reconoce eso. Por ejemplo, la importancia del personal que llama personal técnico. Incluso hay gente que más allá y reconoce la importancia de la gente personal de limpieza en los laboratorios y ese tipo de cosas. ¿Eh? Y de que, en el fondo, un laboratorio es un esfuerzo colectivo. Y la ciencia también lo es. Eso es lo primero.
Lo segundo, entonces, es cuando uno abre, digamos, la ciencia, es esta fascinación, al menos que tengo yo, de que siempre encontramos más en ella. Hay cosas muy entretenidas, muy locas, muy raras, muy perversas, pero siempre hay más. E incluso cuando la deconstruimos, cuando la desarmamos, cuando la abrimos, encontramos más en vez de menos. Entonces, no solamente, en el fondo, el evitar ataques innecesarios, o sea, pues, faltas de diplomacia innecesarias, ese tipo de cosas, sino también encontrar en nosotros mismos y nuestra relación con la ciencia, fascinación por ella, por cosas que hay. Y ahí viene la patita de lo social. Nuevamente, que una de las cosas que abrimos cuando abrimos la ciencia es que encontramos lo social. Pero de nuevo, no como un aspecto, no es como si es que en el laboratorio está como, y aquí está, como está, no sé, pues la campana donde se hacen los cultivos, qué sé yo, o aquí está la cocina, aquí está la habitación de las reuniones sociales. O no sé, cuando hacen las reuniones de laboratorio, ahí está lo social. Al contrario, cuando abrimos la ciencia y encontramos lo social, de nuevo, encontramos que la ciencia misma es un proceso de asociar, en términos fundamentales y propios del método científico, en sus ideales, digamos, la asociación es entre causa y consecuencia. Ya es una asociación. Y el conocimiento más positivista, determinista o causal es eso, ¿no? Es fundamentalmente una asociación que es el triunfo de un viaje, no de una aventura que se experimenta en los laboratorios en otras partes más. Pero genera eso, idealmente eso. En otras partes generará, no sé, correlaciones más o causalidades un poquito más complejas, o qué sé yo. ¿No? Lo segundo es que lo que la ciencia hace en el fondo, ensamblando cosas, tejiendo cosas, asociando cosas, ¿ya? Involucra no solamente eh, saber conceptual, digamos, conocimiento, sino todo lo que lo produce. Si el conocimiento es un producto o el conocer es un proceso, con CTS encontramos, cuando abrimos la ciencia, encontramos que es muy heterogénea. Igual que una infraestructura, cuando uno la abre y encuentra el proceso, se da cuenta que siempre está llena de más cosas. ¿Eh? Y esa es otra cosa importante de la perspectiva CTS sobre la ciencia, ¿no? De acompañar esta aventura de encontrar más. ¿Eh? Y en ese sentido hay una diplomacia muy bonita cuando uno engancha con gente que hace ciencia y le explica lo que uno hace, no tiene por qué entender de vuelta, pero sí eh, transmitir el valor y que se admita, para tener acceso al laboratorio, donde sea, de que uno está ahí, primero para entender y segundo para, como dicen, a- contribuir, digamos, algo que sume, ¿no? En vez de andar como destruyendo. Y, y en ese sentido, nuevamente, el proceso implica ir metiéndose, o sea, en los laboratorios, en los procesos científicos, e ir encontrando personas, pero también, o sea, sujetos, pero también objetos. ¿No? Particularmente lo digamos también nuevamente, objeto de conocimiento y ese tipo de cosas. ¿No? Y ahí estamos directamente parados en los cimientos de lo que con Latour, Calón, Lo hicieron durante los 80, qué sé yo, cuando fueron a hacer etnografías de laboratorio. ¿No? Y cuando hicieron estudios de la ciencia en función de abrir el laboratorio como caja negra, ¿no? Y empezar a entender los procesos científicos, la investigación científica, como una composición de la realidad. ¿No? Y de nuevo, donde el conocimiento, incluso el científico, ¿no? O la científica, o lo que sea, son productos de la investigación. Yo siempre lo digo así. No es cierto que cuando uno se gradúa de ciencia es científico por defecto, o cuando uno se gradúa de magíster, uno es magíster por defecto para siempre. Eso es una ilusión del diploma. De hecho, su carácter de magíster o de científico, qué sé yo, eh, dura en la medida que usted continúa en el fondo haciendo ciencia o haciendo investigación o qué sé yo. Y tiene que refrescarse. De hecho, en cierto sentido, el ser científico, para mí al menos, es un producto de la investigación. No está primero el científico y luego la investigación. Y eso se recuerda, de hecho, en la instancia donde están ustedes, que siempre es así. Primero está la investigación y luego está el magíster. O sea, es como casi de sentido común, ¿no? No pueden ser magísteres sin investigación. En la ciencia es lo mismo. No puede haber científicos sin investigación. Y por eso también el carácter tan difícil de tratar a la gente que se presenta como científicos, pero no hacen investigación. O, por ejemplo, viven de la fama de investigaciones pasadas y qué sé yo, y adquieren como, no sé, pues gente que se ha pasado, por ejemplo, a comunicación pública de la ciencia, y que son atacados también por eso, porque ahora solamente están comunicando, están haciendo ciencia. Entonces, no digo que hay algo de verdad ciega en eso, pero sí de que quizás el producto de la comunicación pública de la ciencia es eso, es la comunicación y
y ser comunicadores de la ciencia, y que es una forma también de contribuir a la ciencia, muy distinta a la producción de conocimiento científico, al menos aquel que se crea a través de procedimientos experimentales o de investigación de laboratorio, ese tipo de cosas. Entonces, de nuevo, la misma idea, ¿no? Este clic, ¿eh? De cuando nos metemos en la ciencia es proceso, y que en el proceso en el fondo hay una composición de elementos que son heterogéneos. Esto es consonante con la teoría del actor red y todas las etnografías de laboratorio propias de los 80. Esta etnografía, la clásica, es la de Latour y Bulgar, que les invito a que la lean. Eh, ¿La conocen ya, no? Que es la vida, la vida social en Esta los parte es parte del la vida del programa de laboratorio. clásico y referente. Sí. Hay otra que es de Michael Lynch, que de hecho es paralela, pero se publicó mucho después del 85, que es Arte y Artefactos, si no me equivoco. Las investigaciones etnográficas, etnometodológicas de Michael Lynch. Michael Lynch. También están las de Karin Nor-Cetina, y esas son las tres más famosas, tres o cuatro. Karin Nor con doble R, Nor-Cetina. Échale un vistazo a eso. Ya la leímos, pero no sé si fue ese texto. Ya, súper. ¿Ya? Entonces, de nuevo, el clic acá está en entender la ciencia no como un ámbito o producto ¿no? o realidad aislada de todo lo demás y excepcional a todo lo demás. ¿Ya? Sino más bien el clic está, y la atención para hacer ese clic está en la recuperación mundana de que la ciencia es una práctica como todo lo demás, como hacerse un pan. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, que hacerse un pan no es lo mismo que hacer ciencia. Es que lo que se produce con un pan, digamos que se puede satisfacer el hambre, es distinto a lo que se produce con la ciencia, que es satisfacer el apetito de la mente, digamos, y no de la guata. Hay que reconocer esa diferencia y hay que reconocer lo especial que puede ser la cocina y lo especial que puede ser la ciencia, en su diferencia también. Entonces, yo les invito en el fondo a, sobre todo quienes vienen de las ciencias naturales, ¿no? A encontrar esos clics, ¿ya? Reflexionando con la gente que se ha ido a meter al laboratorio, ¿ya? Y a observar cómo se hace ciencia en la práctica. Yo creo que esa es una palabra clave. ¿Ya? Ya, ahí tenemos, yo creo que ya estamos prontos a hacer la pausa, ¿les parece? ¿Ya? Sí, ya estamos pasaditos. ¿Ya? Entonces quería nuevamente hacer este gesto inicial y darle después de la pausa a ustedes la palabra para incluir, aparte de lo social, lo científico y lo tecnológico, quizás otros conceptos fundamentales que han salido un poquito en el camino hasta ahora eh, y que se hayan presupuesto demasiado, incluso siendo conceptuales. Por ejemplo, la noción de actor o actor red. Yo creo que discutí ya la noción de agencia la semana pasada, pero no sé si hemos discutido mucho la noción de actor red, ¿no? Eh, hay más nociones dando vuelta, pero me gustaría ver si es que de sus investigaciones podemos picotear una o dos más, ¿ya? Y ahí yo voy a rematar con la patita más lectiva y volver a la noción de marco teórico y darle ciertas claves de cómo, de nuevo, la buena construcción de un marco teórico es nunca presuponer demasiado. ¿Ya? El marco teórico, mucho más que los antecedentes conceptuales, es el lugar en donde ustedes van a proponer sus conceptos. Y es fatal, en el fondo. Primero, uno, asumir demasiado lo que está proponiendo. Y segundo, asumir que el otro está entendiendo lo que uno propone. ¿Eh? Entonces, un buen marco teórico es igual que un buen cuento, o una buena novela. ¿No? Hace una buena historia de las ideas, pero también limita esa historia a una proposición que es suya. Entonces, por eso pueden, en el marco conceptual, pueden volver a entretener conceptos que discutieron en los antecedentes, pero al ingresar en el marco, tienen que ajustarlo a los elementos centrales de su diseño. Naturalmente, el objeto, y no solamente la historia del objeto, sino el objeto tal como lo están trabajando en su problema y a propósito de su pregunta. ¿Ya? Y esa, en fondo, esta casi como armonía central del primer momento de la investigación. La consonancia que hay entre el antecedente con su objeto, ¿no? Antecedente del objeto, que hay con la pregunta, con el problema, con el marco teórico. ¿Ok? Al menos de lo que llamamos hasta ahora. Por eso también en el orden del diseño
Es menos importante si el marco teórico, por ejemplo, va antes o después de la pregunta, por ejemplo, o del problema. Eso yo lo dejo como decisión de usted y eventualmente va a ser decisión con sus supervisores. Es mucho más importante entender que, independiente de que va primero y después, es cómo van juntos, cómo resuenan juntos, ¿no? Y cómo todos juntos apuntan al objeto. Nuevamente, esta metáfora casi orgánica, ¿no? De que cada órgano tiene que funcionar para el organismo completo, que es el objeto. ¿Eh? Entonces, en la segunda parte quiero volver a eso también. Cómo los conceptos centrales que están entreteniendo han sido quizás presupuestos que suponen de ellos, ¿no? Y cómo conectan con el problema, qué le agrega el problema y qué pasaría, por ejemplo, con el problema o con la pregunta si cambiaran cierto concepto. Es la típica, ¿no? Es un ejercicio súper típico. Por ejemplo, en antropología, ¿qué pasa si yo les quito el concepto cultura? O en sociología, les quito el concepto sociedad, ¿qué hacen? ¿Se puede hacer sociología sin sociedad? Por supuesto que se puede. ¿Han leído a John Urry? Bueno, Sí, algo yo lo he leído. yo les conté, estaba en Lancaster, se murió cuando yo estaba allá. Ah, no fui yo quien lo maté, pero cuando llegué allá, les conté esto, ¿no? Que estábamos estudiantes como usted, así como de doctorado, pero también hacia el principio. Y teníamos que hacer estos mismos ejercicios de taller, pues. Y John Urry hizo mi papel, ¿no? Y me tocó a mí hablar y yo empecé a explicar de mi tesis y todo, decir, bueno, que uno de mis problemas era que yo tenía que, con el proyecto original, tenía que volver a Chile a entrevistar a ingenieros, qué sé yo, computines, que habían participado en la introducción de Internet a Chile, que son los 80 y los 90, pero que en ese tiempo era el 2011, pero que en el 2011 ya tenían sus años, y había algunos que de hecho ya estaban viejos y otros que se habían muerto. Entonces, como que bromeé de que estaba contra el tiempo, ¿no? Antes que se muriera mi sujeto de investigación. Y como que dije algo así súper impertinente, dije algo así como, bueno, pero la gente vieja se muere. Y el John Urri me mira y se ríe, porque él era súper viejito, po. Me dice, me estás matando de tiempo. 4 años después se murió, po. Entonces, me fui a esconder a Chile, porque la misma semana en que se murió fue el Brexit y yo entregué la tesis y tuve que volar. Bueno, John Urri, ya con esto ya es como que al café de la pausa. El John Urri tiene toda una sociología sin sociedad y es muy loca. Vamos a volver un poquito a esto. Entonces, de la misma forma, quizá ahora vamos a hacer lo contrario, como de vuelta a la pausa, tratar de ver qué pasaría de sus investigaciones si yo le quitara un concepto central. Si en el fondo el marco que establece, por ejemplo, cada concepto como una pata, ¿no? Como las 4 patas de una mesa, ¿qué pasa si les quito una pata? Ya que ya encontré. Bueno, y les quito otra. ¿Se les cae o no la mesa? ¿Y qué puede reemplazar esa? ¿Se entiende? Hagamos un poquito ese ejercicio también. ¿Ya? Ya, siendo las 38, démonos unos buenos 15, 20 minutos y partimos más cerca de las 8. ¿Les parece? Hacemos la pausa. Ya. Y voy a pausar también voy a volver a grabar. Me está grabando. Segundo, voy a resumir en lo que me has compartido. Estaba comentando un poquito junto con saludar a Juan Patricio que estamos retomando esta profundidad de los conceptos en función de interrogar lo que presuponemos sobre ellos. Y contigo, Albert, vimos en fondo dos conceptos, uno que te propuse yo y otro que viene también de una memoria de tu formación. La noción de multiplicidad y de realidad. Vamos a la realidad primero. En general, y yo esto lo he escuchado varias veces, cuando en ciencias sociales te bloquean, digamos, por supervisión o qué sé yo, discusión, eh, la reflexión sobre la realidad, por ejemplo, como múltiple en términos de realidades, ¿eh? Es porque te están invitando o obligando a concentrarte en la epistemología de la realidad, en el conocimiento de la realidad, y no en su ontología, no en el carácter de la realidad como real o no, por ejemplo. O qué decimos cuando decimos realidad, etcétera. Entonces, el efecto directo de eso en el diseño de investigación es que la realidad queda como telón de fondo, suerte como de eh, horizonte singular de los conocimientos, ahora en plural, que tú puedas problematizar o investigar o qué sé yo. Si te fijas, la mera noción de multiplicidad queda limitada a la pregunta por el conocimiento. Y eso está muy bien dentro de ciertos diseños de investigación con un apetito constructivista o fenomenológico. ¿Eh? Está bien. De nuevo, la noción propia de marco te asegura eso, ¿no? Quédate dentro del marco. Porque estás entreteniendo eso y cualquier cosa que caiga afuera no la vas a poder defender.
es bueno y es sano en ese sentido. Yo comparto la sugerencia. Pero si te metiste al Magíster de CTS donde nos gustan estas cuestiones, yo al menos te digo, salte de tu nicho, de tu zona de, como de seguridad y podemos extender no solamente la pregunta por la multiplicidad, sino también en general cualquier interrogante hacia lo ontológico en función de, en el fondo, hablar de realidades sin miedo, ¿no? Y siempre suponer que está ahí como telón de fondo, sino más bien que son muchas veces, de hecho, parte integral y si no, nuestro objeto de investigación per se, la realidad, las realidades de algo, y no simplemente el conocimiento de algo, que sé. Cuando agregamos la noción de multiplicidad a la noción de realidad, obtenemos realidades. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa decir, no simplemente hay conocimientos de una realidad, sino que hay conocimientos de realidades? ¿Ya? Una forma muy constructivista de decirlo es que el conocimiento construye realidad y por tanto conocimientos construyen realidades. ¿Ya? Pero ahí si te fijas, seguimos en el fondo limitados a una pregunta epistemológica de cómo los conocimientos producen realidades. Cuando uno pregunta por la producción de conocimiento, de realidad, y no solamente de conocimiento de la realidad, sino por la producción de la realidad, que es una pregunta más ontológica, ¿no? ¿Cómo se hace la realidad? ¿No? El conocimiento es una de las cosas que se hace, ¿no? En la realidad y para conocer, entre otras cosas. Entonces, también eso significa que si tú partes de un arranque más ontológico de interrogar la realidad, la epistemología es un aspecto de lo que te entretiene, pero no necesariamente tu único dominio. ¿Sabes? En concreto, significa que, por ejemplo, eh, la pandemia, para entenderla como realidades, significa literalmente que hay pandemias, ¿sabes? Y que cada realidad pandemia es producida por una persona o un conjunto de personas o un conjunto de objetos y sujetos, etcétera, que la vive y que la producen. Y por tanto hay tantas pandemias como producciones de, fondo, de experiencias de ella. ¿Cachai? Más aún significa que hay, por ejemplo, versiones de la pandemia o realidades de la pandemia que son entretenidas, no diría exclusivamente, pero eh, dominantemente por objetos, por ejemplo, las estadísticas. ¿Eh? Pero también hay realidades de la pandemia experimentadas por gente que tuvo el COVID y distintos como niveles de gravedad de las infecciones, ¿no? Por quienes atendieron a esas personas. Y qué sé yo. Entonces, en tu caso, yo recuerdo que cuando vimos, creo que la pregunta, ¿no? Que yo te invité a reformularla en términos de realidades. La idea era agregar eso, que en el fondo, sobre todo cuando los objetos son controversiales, la controversia se puede entender no simplemente como un choque epistemológico, ¿no? De distintos puntos de vista o saberes de una realidad, sino más bien como en el fondo la tensión entre distintas realidades que no juntan ni pegan como tan armónicamente. Y que de hecho, y aquí lo puedo decir más bien con Latour, lo que hacen los modernos, ¿ya? Es purificar esas realidades, ¿ya? Para poder organizarlas en una que sea coherente y exclusiva del resto. Por ejemplo, es el típico apetito de un proceso jurídico, donde el proceso, en cierto sentido, admite realidades o testimonios de la realidad. Entonces, se abre, digamos, en cierto momento a las multiplicidades, pero que para pasar juicio y condenar, tiene que decidir algo. ¿No? Y la decisión implica colapsar, para ocupar el típico término como de la física, colapsar las realidades en una sola versión, ¿no? Purificarla en el fondo y omitir el resto. ¿Sí? Eso es lo que últimamente llama como en el fondo la bifurcación de la naturaleza y la cultura. ¿Sí? Donde el típico gesto en el fondo de los modernos es singularizar y por tanto separar naturaleza y cultura. ¿Cachai? Y por tanto establecer distintos tribunales para definir qué es la naturaleza y qué es la cultura en singular. ¿No? En el caso de la naturaleza, el tribunal, en el fondo, es la ciencia. Y el juicio final se pasa en la revisión de los pares, ¿cachai? En lo que se publica finalmente. Y que es la versión final de la realidad que se purifica a propósito de todas las realidades que proponen distintos experimentos científicos para entender un fenómeno. ¿Cachai?
De hecho, necesitas, como moderno, la singularización de esa realidad para poder derivar singularidades, por ejemplo, vacuna, ¿sí? Este y no otra, y qué sé yo. Y sin embargo, la multiplicidad siempre desborda a los modernos, porque dice Latour que por sobre, en el fondo, la superficialidad, si tú quieres, ¿no? O la apariencia, etcétera, de la purificación moderna, ¿ya? Por abajo siempre proliferan los híbridos, ¿sabes? Las asociaciones, de manera que cada realidad singular, cuando uno la abre y desempaqueta, eh, supone en el fondo meterse en ella y encontrar multiplicidades, nuevamente, asociaciones de cosas. ¿Mm? Y de hecho, en la medida que la realidad no cuaja en una sola singular, por ejemplo, en una sola vacuna, eh, persisten las controversias. ¿Qué fue lo que pasó, no? Por ejemplo, en Chile, ¿cómo se decidió qué vacunas se aplicaron o no para quién? Y ciertamente no hubo una sola vacuna. Creo que en otros rincones sí, pues y este proceso de simplificación y purificación y singularización fue brutal. ¿Sí? Políticamente, éticamente brutal. Por eso yo me acuerdo que lo sugerí en tu caso, porque podría agregar como estos giros como más epistémicos. ¿No? Y, o sea, no sé si lo entiendo bien, pero por ejemplo, ahí, o sea, yo le planteaba el analizar estos 7 casos de propiedad conjunta de energía solar. Entonces entiendo que más que la realidad que observan o viven o aportan significados cada tipo de actor a a este conjunto de artefactos tecnológicos y cómo ciertos los van desarrollando, cada experiencia en sí misma va a ser una realidad que está constituida de esas multiplicidades, po. Ujú. O sea, finalmente eso plantea en el fondo la hipótesis de que no va a haber un solo modelo más óptimo para la perdurabilidad, porque va a depender de muchos factores. Mm. Y en última instancia depender del proceso mismo en donde esas realidades se multiplican. ¿Sí? Entonces, a Ujú, veces pasa, sobre todo cuando la controversia perdura, que como en el fondo no cuaja todo en algo que es coherente y singular, el objeto mismo sigue siempre tensionado. ¿Sí? ujú, Y de hecho, esa tensión es lo que constituye un problema para los modernos. ¿Sí? Cuando los modernos no problematizan es porque en el fondo la realidad es singular, es armónica, es única. ¿Cachai? Y eso solamente es posible cuando se expulsa todo lo otro que compone en el fondo, si tuvieras realidades alternativas, no, otras realidades. ¿Sí? Entonces, si te fijas, una solución, de alguna forma, siempre es una suerte como de traición o de destrucción violenta de la realidad. ¿Sí? Y por eso también los problemas persisten, porque la realidad da problemas de vuelta, digamos. ¿Sí? Ese tipo de cosas. En la práctica, significa que tu investigación, al menos una parte de ella, si te interesa esto, tiene que dar cuenta en trabajo de campo eh, de las realidades del objeto, ¿ya? En función de poder seguir a distintos actores, no solamente construyendo esas realidades, sino tensionándolas con otras realidades. ¿Ya? Y eventualmente también puedes dar cuenta, si es que al final cuaja la controversia en una resolución, dar cuenta del proceso de purificación. ¿Sí? Una purificación que siempre es contingente, siempre es parcial y que siempre, en el fondo, queda como acechada por el resto, ¿no? de los potenciales problemas o realidades que la pueden como, volver a abrir y multiplicar. ¿Sí? Un ujú, poquito como cuando se abren los juicios, ¿no es cierto? Y realmente resulta que la realidad era otra. ¿Sí? Y sin embargo, la persona estuvo presa y esa fue su realidad, ¿entiendes? Entonces, eh, esa es la invitación. ¿No? De nuevo, solo si te hace sentido y si te acomoda. ¿No? Y esto en última instancia, o sea, a nivel de este taller, es simplemente algo que puedes entretener a nivel de diseño. Si es que tu investigación más adelante lo vas a hacer así o no, no te preocupes porque no se decide ahora. ¿Está? Es solamente una ujú. invitación para hacer un ejercicio. ¿Ya? Ya, eso. Juan Patricio, vamos contigo. La misma pregunta hasta ahora, y también considerando los otros cursos, porque yo sé que con Martín han visto un poco más de teoría. ¿Qué has encontrado en tu investigación hasta ahora? Y sobre todo en la discusión más conceptual que te haya hecho hacer este como gesto de, ah, Em,
Mira, la verdad es que, bueno, tú sabes que estamos en un proceso bastante inicial, de alguna manera, embrionario, de alguna forma. Entonces, la idea que les planteé, digamos, en la presentación que tuvimos en octubre de 18, eh, sigue más o menos parecida. Si recuerdas ahí en esta idea, en este proyecto, está el ecosistema puesto en cuestión como, como artefacto o como una tecnología tecnopolítica, eh, pero que hoy día estoy viendo que no es una cosa por sí misma, sino que hay elementos que la constituyen de alguna forma y esos elementos son ciertos dispositivos. Dispositivos que también podrían considerarse sociotécnicos como instrumentos, programas, eh, mediciones, métricas, indicadores, cosas de ese estilo. Y todo esto lo he estado pensando en términos de una cierta observación que yo he hecho de la persistencia de esta triple hélice en los desarrollos científico-tecnológicos o en los intentos de desarrollo científico-tecnológico en la región de Valparaíso y en Coquimbo también, y que están dados desde una política pública. ¿Cierto? Entonces ahí elementos conceptuales que he ido observando son, si lo recuerdas, el campo como Mm. desde Bourdieu, donde el ecosistema podría considerarse como un campo en disputa, donde algo está en disputa ahí, que podría ser una autoridad epistémica y que eso podría estar dando luces respecto a los actores, a los agentes o actantes que están ahí relacionándose y que también estaría influyendo en quienes no están relacionándose ahí, Mm. que tendrían otra mirada. Estoy cuestionándome hoy día, si acaso, esa relación que no está por voluntad o no está porque simplemente está en otros espacios. Y desde ahí empecé a buscar algún concepto que me ayudara y llegué al de Tecnema, si te acuerdas. Mm. Eh, y ahí me tuve que devolver a Levi-Strauss, ¿cierto? Porque él es quien plantea ese concepto diferenciando el gustema del tecnema. Mi tema. Eh, ¿Cómo? Levi Strauss hablaba del mi tema, ¿no? De los mitos. Claro, pero estaba viendo que tenía también unos textos que creo que salen en el pensamiento salvaje, donde habla de los gustemas, porque habla de la comida Mm. y de lo que involucra el cocinar. Y ahí habla de los gustemas y también habla de los tecnemas. Y en los tecnemas lo que está puesto ahí en juego, digamos, es una acción técnica de la cual emerge algo. Eh, entonces yo he estado tratando también de encontrar ahí una clave para poder señalar que quizá estos desarrollos científico-tecnológicos y estas relaciones que hay son Mm. de alguna manera sociotecnemas Mm. en la medida en que hay personas que están ahí atrás también, además de objetos, de indicadores, de instrumentos, de programas. Mm. Y hay otros actores que no están, o están en otro lado. Mm. Entonces Mm. a lo mejor se están desarrollando en paralelo. Sí, me gusta eso, mira, Ahí hay hartas cosas dando vueltas. sí, me gusta eso porque, o sea, hay algo muy creativo y creo que lo había comentado antes. Ahora, de esta como pasión creativa inicial, es bueno saltar a la sistematización y ciertamente Levi-Strauss y el contraste del tecnema con el gustema, el mitema, te puede dar ciertas claves. Ahora, si tú quieres hablar de socio-tecnema, ¿no es cierto? Una, una intuición que puedes sistematizar, un poquito como le decía a Bárbara, la encontramos no solamente en el concepto de multiplicidad, sino en intuiciones mucho más básicas. Lo voy a decir con sociología. En- no es que algún sociólogo o socióloga, ¿no? Entre nosotros, soy el único.
Creo que todos los que quedamos somos sociólogos. No nos queda ¿No? David. Ya. ¿Se Queda David, acuerdan? sí. ¿Se acuerdan? Bueno, entre varias respuestas que le hace Weber a sus pero sobre todo a Marx, por ejemplo. ¿Cómo Weber trabaja el capitalismo? Y, o sea, más allá de entrar a criticar a Marx, eh, quizás la intuición más genial de Weber no es que en el fondo sea anticapitalista, procapitalista, no es tanto, o que trabaje desde una como, heurística particular, la dialéctica, o un presupuesto filosófico, un teísmo histórico, qué sé yo. Sino que Weber es un gran creador de conceptos. Y paradójicamente le juega en contra porque sus textos parecen como diccionarios, son puras definiciones de sus criaturas, de sus tipos ideales, coño. Y cuando habla de capitalismo, pensando en la noción de multiplicidad, lo que agrega es eso. No tanto contra Marx, pero sí de alguna forma con el ajá del gesto, admitiendo que hay capitalismos en plural y que la discusión de eso, no de si el capitalismo es bueno o malo, no si se puede emancipar o no, eh, sino de por qué en primer lugar hay capitalismos en plural y no simplemente un proceso capitalista, nace de algo que también se encuentra en Durkheim o en Auguste Comte y mucha sociología predecedora, que es demasiada presuposición en sus teorías de el orden y el cambio social, sus teorías de la evolución social. Comte se va como un poco al chancho, pero por ejemplo en Marx es bien obvio, ¿no? Que fondo que en la transición, en el materialismo histórico, ¿no es cierto?, del capitalismo hay una etapa precedente que es animalesca, qué sé yo, ¿no? Una lucha por la sobrevivencia en función de los medios de producción, una etapa vulgar, moderna capitalista, donde en el fondo la vulgaridad del dinero domina la entretención de la producción como uno mismo, como ser humano, ¿cachai? Y la bloquea en función de algo que es vulgar, que es el dinero, ¿no? Y de un valor vulgar, que es el mero valor de cambio de las cosas. ¿Ah? Y que finalmente, y a propósito de que cada etapa, fondo planta la semilla de su propia autodestrucción, ¿no? El capitalismo sería emancipado por el comunismo en función de... Y ahí Marx, también, no sé si se queda corto en sus explicaciones, pero yo creo que lo hace mejor en criticar el capital que en proponer ¿no? El comunismo. Eh, y eso es en parte por este predicamento, ¿no? De suponer demasiado sobre la historia, ¿no? Y muchas veces de una ruta histórica casi como teleológica en función de un solo capitalismo, bajo varias como eh, etapas o épocas. ¿Sabes? En Weber no hay nada de eso. Al contrario, cuando él habla de capitalismos en plural, lo que está haciendo es dar cuenta de cómo cuando uno encuentra más, cuando uno abre el capitalismo, encuentra capitalismos y encuentra más ahí, podemos reconocer la multiplicidad y la diversidad de derivas a propósito de elementos que están totalmente exógenos, o sea, que son alien, digamos, o que por ejemplo en Marx están incluidos eh, en función de casi como una suerte de obligación conceptual, ¿no? De situar la religión en un solo nivel de la teoría, ¿no? Como ideología, por ejemplo. ¿Sabes? Y no reconocen en la religión las condiciones de multiplicidad del capitalismo, como lo hace Weber, como lo hace no solamente en la ética protestante, ¿no? El espíritu del capitalismo el capitalismo y la ética Ujú. protestante, sino también en las publicaciones posteriores donde ve el capitalismo en India o qué sé, ¿sabes? Y reconoce eso. Entonces, lo mismo es lo que le decía a la Bárbara, si uno abre el cuento, ¿no? Y empieza a pensar en términos de multiplicidades, la pregunta es, bueno, ¿cómo es posible que hayan tantos capitalismos, en primer lugar? Y uno puede encontrar respuestas a eso en cosas donde antes no lo suponía porque estabas escribiendo la religión, otra función, ¿sabes? Mucho más monista, ¿no? O de ideología. Versus, en el fondo, la intuición de que la condición es, o sea, la religión es casi una condición de multiplicidad del capitalismo. Y que también explica por qué el capitalismo en ciertas variantes cae mejor digamos, en ciertos estados-naciones, ¿no? Los protestantes, digamos. ¿Sabes? Mm. Es una tesis también de por qué en Chile y en América Latina hay un capitalismo tan distinto al de Estados Unidos y ese tipo de cosas. ¿Te Ujú. fijas? Entonces, es una forma muy, como, casi sin meterse en ontología, demostrar cómo la propia sociología ha utilizado la noción de multiplicidad. En tu caso, Juan Patricio, yo creo que hemos conversado la noción de dispositivo, que es bien bonita. ¿No? Y es lo mismo en el fondo. Cuando uno abre el dispositivo, no solamente encuentra dispositivos en el sentido que hay un montón de
podemos decir, algoritmos, programas, guiones, etcétera, que informan el objeto y que lo tensionen y qué sé yo. Sino que también la misma palabra, en el fondo, cuando uno la abre, eh, te permite reconocer ciertas heterogeneidades, ¿no? En el fondo, que para cada dispositivo se, en el fondo, se disponen disposiciones. ¿Cachai? Que ese dispositivo es un objeto, un mecanismo, lo que sea, es siempre un coproducto de sujetos dispuestos por ese dispositivo. ¿Cachai? O por el Ujú, proceso de disposición o de disponer o dispositivizar, como quieras llamarlo. Es la ujú, misma intuición, ¿sabes? Con la misma multiplicidad, tanto de procesos como de productos. Eh, pero creo que también en tu caso hay algo más, ¿no es cierto? Por ejemplo, quizás se comparte con los otros proyectos que tienen una bajada eh, naturocultural, ¿no? Y esa otra expresión típica, ¿no? También de Haraway. Las feministas tecnocientíficas, la Barad también habla de naturocultura, el John Law también. ¿Eh? Donde hay de hecho se puede hablar de naturoculturas, ¿eh? Que hay un apetito por dar cuenta cómo, en tu caso, tu objeto, ¿no? Y el proceso que estás investigando eh, produce naturalezas, produce ujú, culturas. ¿Eh? Creo que ahí hay un enganche muy bonito. mm. No sé si hay algo más que se me quedó en el tintero de lo que comentaste o que quieras comentar de vuelta. Ok. Es que estaba, estoy silenciado, ¿no? Ah, no estoy bien. No, Estaba pensando en cómo llegaba todo esto también, además de la observación en terreno, por decirlo así. Es como que estoy de alguna manera dividiendo este trabajo en dos partes o tres partes, muy forzadamente, por supuesto. Una es un poco la genealogía de la metáfora. O sea, eso no lo había señalado al principio. mm, De la genealogía de la metáfora de ecosistema y cómo ha llegado a instalarse hoy día en un lenguaje muy común, muy utilizado, muy dominante. Y por otro lado están las gobernanzas eh, alrededor de estas iniciativas de desarrollo mm, científico-tecnológico. Eh, Eso es una cosa. Y lo otro que no he mencionado, que no lo he desarrollado y que tengo todavía tengo dudas, tengo más dudas que certezas, es sobre el tema más bien metodológico, porque al principio partí pensando todo esto desde un nivel muy documental, pero me he dado cuenta a partir de las lecturas que existe un desarrollo, por ejemplo, respecto del tema de la genealogía de este concepto, mm, que es algo que yo juraba que iba a ir a descubrir en este análisis documental. Me di cuenta de que no, estamos en 2025 y ha habido harto desarrollo intelectual, académico al respecto. Entonces estoy en la encrucijada ahora más bien metodológica eh, y, y aquí es donde también se cruzan otras teorías, si se quiere. Estaba pensando en la teoría de actor-red, por ejemplo, y en meterme quizá a observar ciertos espacios de gobernanza para mirar mm. estas relaciones, porque también hay relaciones de poder, que tampoco lo había mencionado al inicio de mi intervención de ahora, relaciones de poder que tienen que se están poniendo en juego ahí, o bien buscar quizá meterme en otro espacio o quizá tomar alguno de estos dispositivos como ejemplo, un fondo, un concurso o el mismo proyecto en el que estoy trabajando, eh, para desde ahí ir desmembrando todas estas relaciones y las maneras en que se expresan eh, esta metáfora de ecosistema. Entonces ahí en la parte más bien metodológica es donde Mm. me cuesta todavía un poco pensarlo, porque Sí, la otra parte la tengo un poquito más clara. paso a paso. O Mm, sea, también la patita metodológica la vemos al final simplemente como una caja de herramientas, muy, suerte como casi de borroneo, muy propositivo, porque la van a trabajar más sistemáticamente en el taller 2 y eventualmente. vale, vale, vale. Ya, no se preocupen de eso. Ya. Dos cosas rápido, porque
quiero alcanzar a rematar por lo menos con un poquito de marco teórico en términos lectivos. Sobre ecosistemas, no sé si lo comentamos, ¿has escuchado hablar de la expresión servicios ecosistémicos? ¿Servicios? No. Ya, te puede servir y también ilustra lo que vimos conversando. De nuevo, a propósito de, no sé, po, ciertos arranques epistémicos y en general modos de pensamiento que se limitan a la pregunta por el conocimiento, eh, incluyendo la entretención de la investigación como algo que solo produce conocimiento. Yo creo que eso es bueno, pero también nos quedamos cortos, podemos hacer más con la investigación. De hecho, podemos hacer más productos. Les conté, ¿no? Que hay gente en el magíster que sacó por ejemplo, un juego de mesa como producto. Se ganó un premio y todo, le fue súper bien. Y creo que era sobre temas ecológicos. Bueno, en fin. Mm, Eh, en la noción de servicio ecosistémico se trunca algo que es típicamente moderno, que es, de nuevo, esta separación entre naturaleza y cultura. Cuando eso ujú, ocurre, ¿sabes? Es difícil, por ejemplo, argumentar lo que se argumenta con esta expresión, servicio ecosistémico, de que la naturaleza trabaja. Es casi marxista, como volviendo a la discusión anterior, ¿no? De que la naturaleza produce. ujú, Y de hecho va contra como, sepo, como el dogma ortodoxo así de la economía, de que la naturaleza es una externalidad y que los servicios solamente son sociales, humanos, qué sé yo, ujú, y que el resto es entorno, ¿cachai? Y que en el ujú, fondo los problemas ecológicos son simplemente, en términos de gobernanza, o sea, en términos de política, economía, lo que sea, son un asunto de gestión, probablemente gestión de riesgo, gestión de... ¿cachai? Quizás l- la criatura más perversa de esta mentalidad de gestión como el riesgo ecológico es, no sé si han escuchado hablar de estas como nociones de acción, donde uno puede vender bonos de contaminación en el mercado. De manera que, en el fondo, la ecología finalmente sea una solución de mercado donde tú ganes plata siendo más verde, porque le ujú, puedes vender, en el fondo, créditos de contaminación a otra empresa, ¿cachai? Y ganas plata. No estoy hueveando, esto es verdad, y fue una solución propuesta hace 20 años, de delirios de la economía. Por supuesto, no funciona. Y no funciona porque es una solución moderna que divide algo que no está dividido. ¿Sabes? Y de que en el fondo la naturaleza no es simplemente la externalidad de la cultura y viceversa. Al contrario, la noción de servicio ecosistémico, que es una noción económica y ecológica, parte de la intuición de que la naturaleza hace cosas por nosotros. Los ríos, ¿cachai? Nos sirven y nos dan cosas que son servicios y que usualmente no quedan dentro de la contabilidad del producto ni de las obligaciones de retribución frente al trabajo. ¿Cachai? No solamente el agua, el aire y qué sé yo. ¿Cachai? Entonces, no solamente es un argumento moral para cuidar la naturaleza, porque es bonita y qué sé yo, sino que también es un argumento como profundamente ético en función de algo que no quiero decir que le debemos, como casi un don, ¿no? de la naturaleza, pero sí ciertamente que nos recuerda que somos parte de ella y que la economía ciertamente existe en ella o es un nicho de ella. Y que por tanto cualquier objeto natural, digamos, o ecológico, se puede entender simultáneamente como, en fondo, un proceso económico. ¿Cachai? Y por tanto que los ríos son servicios ecosistémicos, por ejemplo, o las montañas y cosas así. Es bien loco el concepto y también estuvo muy de moda hace como unos 10 años, 10 o 15 años. Échale una mirada. Y lo otro sobre el tema del poder, y retomando yo les digo, la invitación a que no le tengan miedo y no le hagan caso a la gente que le tiene miedo a la ontología. ¿Ya? Que se metan. En el caso de la noción de poder, yo creo que Foucault ya hizo harto trabajo ahí, o al menos dejó la puerta bien abierta, ¿no? En la conexión entre poder y saber. Pero en el fondo Foucault, no sé si directamente o hay chispazos muy evidentes de que el problema del poder no es muy distinto al problema del ser. ¿Sí? Lo podemos entender súper sencillo, de que en el fondo, cuando uno piensa que el poder es algo separado de lo que es, no solamente caemos en esto que critica Foucault, de que pensamos que el poder es algo que uno tiene, como una posición, como que "Oh, tengo el mouse, tengo poder". No hay nada más absurdo que eso. En vez de pensar que el poder se ejerce, y por eso se gana o se pierde. ¿Sabes? Tal como el cuerpo se ejerce y uno gana o pierde peso y qué sé yo. ¿Sabes? No es que uno tenga peso, el peso es mío, ¿no? Y el día siguiente, hoy estoy 2 gramos más flaco. Ahí quedaste. Es un proceso. El poder es lo mismo. ¿Sabes? Y que en ese sentido, en términos de ejercicio o de ser, eh, poder es ser, hay un poder en el ser.
por ejemplo, el fuego no solamente tiene el poder de quemar, sino que la madera tiene el poder de ser quemada. También tiene poder de ser quemada. Y esa otra parte que es evidente en el fuego, digamos, cuando se quema el bosque, ¿cachai? Deja siempre al pobre árbol como si fuera un indefenso en necesidad de derecho y esas cosas, en vez de reconocer que el fuego tiene un poder de ser quemado y que de hecho la quema, sobre todo de, no quiero decir de indiscriminada, así de bosque natural, pero que en el fondo es un proceso ecológico, ¿no? Que se queme, digamos, la vegetación, es parte de la naturaleza. Y en cierto sentido es un servicio ecosistémico, es un poder, ¿cachai? Es muy distinto. Y es un arranque que te aleja inmediatamente de la prédica moral aburrida de los ecológicos, de los animalistas, qué sé yo. No los estoy condenando, ¿cachai? Pero ciertamente que entretienen en el fondo una noción de poder que hace de los perros unas caricaturas nomás. En vez de reconocer, por ejemplo, que ciertos proyectos de emancipación animal no solamente parten del reconocimiento de que el ser humano es animal, sino que tenemos relaciones interespecies con animales no humanos. ¿Sí? Y que por tanto el proyecto es una emancipación mutua, no solamente darle derecho a los perritos, ¿cachai? Sino reconocer el poder que tiene el perro con nosotros, sobre nosotros, para nosotros y viceversa. ¿Cachai? Y que cualquier emancipación multiespecie, digamos, si uno quiere, está metida en eso, en la inocencia, en la erradicación de cualquier posición inocente, sobre todo del humano sobre el perro, como guardián protector y esas cosas. ¿Eh? Entonces, en tu caso también, yo creo que es lo mismo. Si te quieres meter con ontología y con la noción de poder, ¿sabes? Eh, está en el proceso, ¿no? Ver cómo tu objeto supone el ingreso de otras cosas en su composición, tal como el fuego ingresa en el árbol, ¿no? Y lo quema. O como el agua ingresa en el árbol, ¿no? Y lo hace florecer. Entonces, que la noción de poder fundamentalmente es la intuición de que las cosas devienen, como el inglés becoming, porque una ingresa en la otra. Y que eso es poder, ¿cachai? Y que el poder en el fondo es el poder de esto en ingresar en esto, pero también el poder de esto en admitir esto y reaccionar frente a esto, ¿cachai? Y viceversa, en el fondo es la intuición de que tal como esto ingresó en esto, luego esto va a ingresar como elemento en otra cosa. Entonces ahí tienes la idea de que el poder es un proceso, un flujo, o un ejercicio, como diría Foucault. Estamos navegando súper profundo en la teoría, ¿eh? Pero es necesario sobre todo porque este es el momento, ¿no? Y como somos poquitos, espero no estar aburriendo a nadie, ¿no? De realmente entretener la discusión teórica, o ilustrarla con las manos y esas cosas que me gustan. Ya voy a parar acá porque si no, demasiada teoría. Y no vamos a hablar sobre el marco. Voy a dar indicaciones, ya no tanto de teoría, sino de, como dije al principio, de la importancia de un buen marco. Voy a compartir pantalla. Se me olvida, acá está. No, me voy a estar viendo y nos vamos a esconder. Ya, recuerden que estos son apuntes muy sencillos y creo que el grueso de esto les va a sonar conocido. Entonces, mi idea es como me repasarlo para quienes no estén tan iniciados, digamos, en estas cosas, pero realizar comentarios. Por ejemplo, ahora fíjense ahí que hay cuatro palabras en negrita y la última antecedente la voy a comentar. Entonces, si un marco teórico en el fondo implica, ¿no? Bueno, leer, ¿no? Releer, pensar, dar una vuelta a los conceptos, ¿no? Y sobre todo, introducirlos en el diseño, exponerlos, ¿no? Mostrarlos, digamos, en el diseño, ¿ya? No solamente teorías o constelaciones conceptuales, sino también nuevamente estos enfoques o puntos de vista o modos de pensamiento, ¿no? Enfoques históricos que nos da la teoría, ¿ya? Y por supuesto sus alojamientos, ¿no? Investigaciones o qué sé yo, libros, ¿ya? Y al final sale antecedentes. ¿Por qué? De nuevo, porque hay varias formas de hacer esto, ¿ya? Si es que uno solo hace marco teórico, ¿ya?
y en él integra lo que yo llamo antecedente conceptual, no hay problema. Eso significa que la sección de antecedentes se va a enfocar solamente en los antecedentes históricos. Y que usualmente, no necesariamente, pero usualmente cuando uno hace eso, agrega luego los antecedentes, el marco teórico y después el problema. De tal manera que, en el fondo, el marco teórico, al principio, hay una suerte de, como de repetición, ¿no? De antecedentes, pero en este caso antecedentes teóricos, que es la historia y las ideas. ¿Eh? Pero es importante también, de nuevo, como yo lo mencioné hoy día, que aparte de esa historia y las ideas, que son usualmente las ideas de otros, por eso otras investigaciones, uno en el marco, y a propósito de que enmarca, tal como el marco histórico, el marco analítico, ¿ya? Enmarca la investigación. La idea es que, en el fondo, el marco teórico también nuevamente sea una suerte de diseño a la medida de la investigación y por tanto contribuye a ella. Y que se enfoque no per se en explicar los conceptos, ¿no? Sino nuevamente en exponerlos, ¿no? O ponerlos en papel, ¿no? Para pensar el objeto. Ese es el punto. Y para que ustedes ilustren su pensamiento del objeto y no la historia de las ideas que otros han tenido de él. Entonces, la otra opción eh, es hacer un marco teórico donde en el fondo los antecedentes conceptuales queden separados, no hay problema, y los ponen junto a los antecedentes históricos. ¿Ya? Y esto es una decisión a veces personal, a veces colectiva con sus supervisores, pero sobre todo depende del tipo de diseño que quieran hacer y cómo les queda mejor. ¿Ya? Ambas opciones son buenas. Lo importante sí es que sea como sea su diseño de investigación, lo que cuente como antecedente o historia de las ideas tiene que ir en una sección, ya sea en el marco teórico o en los antecedentes, sí o sí. ¿No? Y al final dice comprobar la hipótesis. Ojo que puede uno también decir para proponer hipótesis como resultado. ¿Ya? Cuando acá sale comprobar es porque el fondo está redactado en este párrafo está redactado sobre todo pensando un diseño de investigación más cuantitativo en mente. De nuevo, como le dije al principio de la clase, donde el pivote central es comprobar la hipótesis. ¿Eh? Pero en el fondo que sean relevantes para el objeto. Eso es lo más importante. Ya, ¿cómo hacer un marco teórico? ¿Cómo para que el marco te quede cuadradito, digamos? ¿No? Eh, es imposible no pasar por la literatura, pero ya en la literatura hay encuadre, ¿ya? Y aquí, antes de pasar, digamos, a qué hacer con la teoría, está toda esta cuestión tan privada, tan íntima de cómo leemos, ¿ya? Yo les voy a dar una receta de cómo leer mejor, pero lo mejor es lo que mejor funciona para ustedes. Por ejemplo, ya encuadrar significa ser sistemático en tomar notas o en hacer, digamos, ya casi como el Niklas Luhmann lo hacía así antes de de los hipervínculos, ¿no? Hacía como en el fondo tomaba notas en unas láminas, digamos, eh, y hacía como hipertexto, como que ya tomaba nota de un texto o un concepto y luego de otro, y al final de cada tarjeta ponía referencias, como a otras tarjetas. Entonces, después cuando estaba armando su teoría, iba a su, digamos, como closet de tarjetas y sacaba una, pero abajo aprovechaba el hipervínculo y después sacaba otra. ¿Ya? Ese es el germen de un marco o de un sistema. Y se fijan que ya parte en la forma en que ustedes leen. ¿Mm? ¿Ok? Otras cosas más evidentes que cuando ya están leyendo, ¿no? Y se topan y van sistematizando lo que leen, ¿ya? Luego como lo pongan, como lo expongan, como lo pongan en papel o en pantalla, ¿ya? Significa identificar estas cuatro letras. Primero, si el objeto y la investigación que están diseñando para ese objeto ya ha tenido, ya ha encontrado en el pasado una teoría completa, ¿no? En el sentido que hay toda una constelación de conceptos probablemente compartida por una constelación de investigadores y de teóricos, ¿ya? Que ha sido aplicada al problema o al objeto de investigación. ¿Ok? Y eso significa que tienen muchos aliados. Y eso es bueno, no hay problema. También significa que probablemente tienen que leer mucho y tratar de, en el fondo, hacer un gran esfuerzo para meterse en esa conversación, en esa constelación o comunidad de investigación.
¿Ya? Eh, También a veces pasa que, no quiero decir que haya disenso, ¿ya? Pero en vez de que haya en el fondo una teoría, una gran teoría, algo así, donde haya muchos participantes, más bien hay varias teorías y a veces en competencia. Eso significa que un buen marco teórico, más que en el fondo dar cuenta sistemática, ¿no?, de los conceptos en esa teoría que, ¿no?, ha acompañado el problema del objeto de investigación, probablemente hace mucho tiempo, por eso llegó a ser como una gran teoría completa. Más bien lo que ha habido, casi en el sentido de la noción de paradigma en Kuhn, ¿no? De que hay varios paradigmas o varias teorías, ¿no? Y que también tensionan el problema del objeto. Y por tanto un buen marco tiene que ser más o menos ecuánime. ¿Ya? Esto también es precisamente lo que pueden hacer en los antecedentes, en los antecedentes históricos, ¿no? ¿No? Sobre todo si hay demasiado. Y por tanto, si ustedes quieren introducir, ustedes en su investigación, sobre todo si tienen un acento muy teórico, quieren introducir otra variante teórica, ¿no es cierto?, a toda esta multiplicidad de historias y las ideas que hay. ¿Ya? Entonces, esta decisión entre, por ejemplo, A y B depende directamente, no tanto del objeto, sino también de, en el fondo, de las comunidades epistémicas, si ustedes quieren, ¿no?, de los grupos de investigación que han trabajado con el objeto. ¿Ya? También en la letra se dice generalizaciones empíricas que se aplican a dicho objeto. Esto tiene que ver sobre todo de cuando, por ejemplo, la grounded theory, cuando la teoría es inseparable, digamos, del dato empírico. ¿Ya? Entonces, eso significa también que el marco teórico tiene que respetar, ¿ya?, el arranque epistémico. Por ejemplo, en el caso de la grounded theory, el marco teórico eh, más bien se enriquece en los resultados. Y por tanto el marco teórico se asemeja mucho más a los antecedentes teóricos porque la teoría, sobre todo la teoría propia de la investigación, tiene que nacer del trabajo empírico y no al revés. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? En general CTS, generaciones empíricas, no hay tanto. Eh, y el arranque empírico más bien está en, yo diría más bien en la filosofía de trabajo, si uno quiere, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé si conocen a William James, ¿ah?, cuya filosofía, no sé si le puso a él el nombre, pero se le conoce como empirismo radical, ese tipo de cosas. En el punto D, si solamente existen, esto es lo que yo mencioné antes, en el fondo, cuando encuentran poca teoría, también es bueno, tan bueno como el punto A, porque de nuevo significa que hay una oportunidad, hay un vacío muchas veces que ustedes pueden llenar, ¿no es cierto?, con su investigación, porque no se ha estudiado mucho. Usualmente pasa del A al D, encontramos objetos que están más o menos establecidos. Cuando un objeto, como la delincuencia, la violencia, ha sido recontraestudiado, usualmente encontramos la situación A o B. Mientras que cuando el objeto es nuevo, ¿ya?, y usualmente los diseños son más bien exploratorios, encontramos la situación C y D. ¿Ok? Sea como sea, como les contaba, por estas razones en cada caso varía la estrategia y varía en función del tipo de diseño que están haciendo. ¿Ya? Recuerden que en nuestro caso el diseño es bien breve y bien sencillo, así que tampoco tienen que hacer un marco muy pirotécnico. ¿Ya? Yo recuerdo que les había propuesto una suerte como de 3 páginas, más o menos, de las 10 que tienen que preparar, más o menos. ¿Ya? No debería tomarle más de un tercio del total, el marco teórico. Puede ser de hecho menos, un 20, y darle de nuevo más extensión a los antecedentes si es que incluyen ahí más antecedentes teóricos. ¿Ya? Entonces, traten de balancear ahí en el fondo esa decisión. Esto creo que lo he mencionado, pero en el fondo las teorías implican, y cada concepto en cierto sentido implica un modo de pensar. ¿Eh? Y los modos de pensar usualmente obedecen muchas direcciones, pero podemos sintetizarlas con estos dos grandes vectores. ¿Ya? Si mediante los conceptos pensamos desde la realidad general, y aquí general significa en el fondo es pensar la realidad como un todo, en la medida que está compuesta por una multiplicidad de particulares. Muy en la onda de lo que habíamos pensado antes, ¿no? Cuando uno supone que es una realidad general, ¿ya?, y que hay una multiplicidad de particularidades. ¿Ya?
si explotamos, digamos, la noción de multiplicidad a la realidad misma, igual funciona. Uno puede pensar eh, los conceptos en dirección de las realidades a los particulares, ¿eh? Y esto significa que estamos pensando, en el fondo, inductivamente, ¿no? De alguna forma, la ciencia, en, eh, en su método, o su filosofía, no su matemática, en su método, es inductiva, siempre. ¿Por qué? Porque uno siempre parte del todo, ¿no? Y penetra en la parte, en lo particular, ¿no? Parte, por ejemplo, de una observación, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? Y penetra en lo particular, en la causa y la consecuencia, ¿no? En las razones. Aquí se puede entender lo particular como las entidades o razones, ¿no? Que componen el todo, ¿no? Lo general. ¿Mm? Dice acá, a partir de otros estudios realizados puedo utilizar teorías legitimadas para comprobar mi hipótesis. Ya, esto es típico de las ciencias naturales, de nuevo, ya, la intuición de comprobar la hipótesis, ¿no es cierto? Y de que en la medida que estoy entreteniendo ese vector del pensamiento, ¿no? Inductivo de lo general a lo particular, ¿ya? Uno puede decir que parto desde arriba, digamos, y voy hacia abajo en la escalera, ¿no? Del total a la parte, ¿ya? Por supuesto que en el fondo la guía para descender es más bien teórica, ¿no? Porque cada descenso con su guía teórica, me va a en fondo dirigir a un particular distinto, ¿no? Y ahí está la importancia nuevamente de la teoría para el método científico, porque yo cambio la teoría y quizás puedo apuntar a otra razón particular, puedo encontrar otra causa, por ejemplo, ¿no? Del todo, o conjunto de causas del todo, y así. Y el vector inverso es deductivo, ¿no? Y en cierto sentido también es científico en la medida que la ciencia se alía de la matemática, ¿no? Es deductivo en el sentido que vamos de lo particular, desde abajo hacia arriba, ¿no? Y por tanto la operación es más típicamente como de composición en vez de descomposición, ¿no? De lo general a lo particular. Muy típica de la matemática, donde vamos en el fondo ¿no? de cada instancia, digamos, de la fórmula al resultado total, al general, ¿eh? Esto es mucho más consonante con lo que se hace en CTS cuando hacemos estudios de caso, ¿no? Que es, en general, por ejemplo, las investigaciones en el magíster han sido casi. Quizá han habido algunas que no han tenido estudios de caso así como tan enfáticos, pero lo más probable es que su diseño en el fondo y el objeto mismo lo transforme en un caso, ¿no? Que es una instancia particular o un conjunto de casos, ¿ya? A partir de la cual puedan generalizar. Esto de nuevo es consonante con la grounded theory, ¿no? Donde la generalización es más bien teórica, ¿ya? Y por eso se puede transformar en teoría, ¿eh? Que sea comprobable o deba ser comprobable o no, no es tan importante en la medida que no estemos en el fondo diseñando una investigación científica natural, digamos, ¿eh? Es importante, sí, a entender lo que estamos haciendo y no hay ninguna obligación de seguir un vector u otro, ¿ya? Ahora, si obviamente hacen estudios de caso, lo más probable es que en el fondo vayan de lo particular al general y después que lo general devuelva lo particular. Sobre todo si es que en el fondo hacen, por ejemplo, eh, etnografías como múltiples, ¿no? Con múltiples casos, ¿no? Hacerte casi también de etnografía itinerante, ¿no? De un caso a otro, ¿no? Tampoco es bueno tener muchos casos, pues mucha pega, ¿no? Y también se pierde la idea del caso cuando no profundizan, porque son demasiados, ¿no? Entonces, en general, por ejemplo, uno o tener dos para hacer un contraste es bueno. Dos, tres, ¿no? No, son decisiones que van a tomar más adelante. Para este diseño, si hacen un estudio de caso, van a estar en terreno seguro, en general. Entonces, de nuevo, ¿cómo construir el marco a propósito de estas indicaciones previas? No existe un solo método o una sola receta, ¿ya? Y por tanto, siempre también es bueno eh, tener cierta flexibilidad dentro del marco, ¿ya? En el sentido de que, como vamos a ver ahora, por ejemplo, al construirlo apelando a distintas formas de sistematizar la literatura, por tema, por autor, etcétera, ¿ya? Un marco puede entretener más de una manera, ¿ya?
Lo importante es que el flujo, digamos, de las ideas, de la discusión de las ideas, ya sea por tema o por autor o mixto, haga sentido, nuevamente en función de que la función del marco es ayudar, ¿eh?, a enmarcar el objeto, no a clarificarlo, al igual que todo el resto del diseño. Aquí hay un par de ejemplos, yo no me voy a tener esto, pero es como se dirían. Por ejemplo, si lo hacen con autores, ¿ya?, para un tema, en este caso un movimiento social, ¿ya?, lo importante en el fondo es que el flujo vaya de un autor al siguiente. ¿Eh? La forma en que la prosa fluye, digamos. ¿Eh? ¿Ve? Versus acá, por ejemplo, como cuando uno desarrolla por tema, y de hecho literalmente está separado como en tres párrafos, donde, ¿ya?, más que flujo hay una separación entre lo que dice cada autor de un tema. ¿Ya? Un poquito distinto. ¿Mm? Y finalmente, esto lo conocen, así que no me voy a detener. También se puede ordenar por tipo de fuente. Quizá el tipo de fuente es más bien para sistematizar la información, más que para redactar el fondo o enmarcar la teoría. ¿Ya? Pero por supuesto, esto quizá no está de más recordarlo, que el tipo de fuente también define la importancia en función del diseño. ¿Ya? Por ejemplo, eh, si están investigando en políticas públicas, y parte importante, ¿ya?, de lo que se van a encontrar, entre comillas, en terreno, va a involucrar documentos, literalmente porque su objeto en el fondo viaja de un documento al siguiente, por ejemplo. ¿Ya? Significa que las fuentes secundarias son, entre comillas, más importantes que las primarias, los documentos. ¿Mm? O al revés, pues si en el fondo el objeto literalmente vive, ¿ya?, o habita entre personas, lo más probable es que sus fuentes primarias sean más relevantes o tan relevantes como las secundarias y así. ¿Mm? Las tres áreas en el fondo son eh, extensiones de las anteriores. ¿Ya? Mm. En fuentes secundarias usualmente se encuentran en trabajos de archivo, y están sistematizadas bajo una especialidad o área del conocimiento. Por eso son archivos. Las terciarias usualmente son un poquito más heterogéneas. ¿Mm? Entonces, estas son como trucos del oficio, ¿no? Ser bien sistemáticos a partir de la lectura. ¿Ya? Aquí dice evitar irse por las ramas. Yo diría, lo que hay que evitar es no volver de la rama al tronco. No, no está mal irse por las ramas. De hecho, irse por las ramas significa profundizar en los conceptos, lo cual puede ser útil, ¿no?, para darle ciertos acentos al marco. ¿Ya? Entonces, háganlo cuando sea necesario, pero nunca olviden volver en el fondo al tronco, por decirlo así, ¿ya? A no irse por las ramas. Eso sí es importante. ¿Ya? Y eso significa en el fondo que la discusión, ¿ya?, incluso cuando sea por las ramas, siempre tiene que contribuir al argumento central, ¿ya?, que es la forma en que están nuevamente enmarcando o trabajando, en que están pensando su objeto. ¿Mm? Y en ese sentido, los conceptos, discutir conceptos de nuevo, tienen que contribuir a la definición o redefinición del problema, de la pregunta, que sí. ¿Ya? Y al final, bueno, sean busquillas, como lo hicimos hoy día un poquito. No solamente buscar, digamos, en las referencias, conseguirse ahí bajar los PDF, qué sé yo, y llenarse así. Que a veces eso es terrible, porque uno lee y no escribe nunca. ¿Ya? O sea, está bueno buscar y acumular, qué sé yo, y sumar. Pero también de nuevo buscar en este sentido que lo hicimos hoy día, de eh, picotear las presuposiciones, buscar en donde no se supone que van a encontrar algo. ¿Ya? Incluyendo los propios conceptos que cuando uno entretiene como presupuestos en la investigación. Queda por sentado, como por ejemplo, como lo vimos hoy día, como qué es la ciencia, qué es la tecnología, qué es lo social, etcétera. ¿Ya? Hay un par más en fondo, de indicaciones específicas para ordenar la información. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estén trabajando los conceptos, por supuesto, sistematizar las definiciones. ¿Ya? En el caso de los temas, entender que detrás de cada definición hay una perspectiva, ¿ya?, o punto de vista o modo de pensamiento con el cual se está conceptualizando algo. Entonces, a veces un mismo concepto tiene distintas versiones o perspectivas, igual que un tema. ¿Ya? Lo de las brechas ya lo conversé.
sobre todo cuando los objetos son más o menos nuevos, ¿no? Y no se han investigado mucho. ¿Eh? Y a mí me encanta hacer esto, siempre es muy bueno. Y se puede incluir también, yo les invito por ejemplo, en el marco pueden hacer diagramas, ¿m? Diagramas de conceptos, mapas conceptuales, ese tipo de cosas. ¿Ya? De hecho, en este caso funcionan como casi como oraciones tópicas, un mapa de concepto, una suerte de oración tópica del marco teórico. Ya, con eso termino, suficiente hasta hoy, ya es tarde. Variables, yo creo que las voy a pasar en nuestra última sesión presencial y antes de hacer yo creo que, de nuevo, en vez de hacer un ritual individual, vamos a trabajar en grupos, o sea, duplas, tríos, qué sé yo. Eh, pero sí voy a hacer un remate, ¿no? Y pensando sobre todo en el taller 2 y eventualmente en que su investigación, sea cual sea su diseño, va a involucrar un terreno. ¿Eh? Y por tanto vamos a ver, de nuevo, variables, objetivos y un poquito de hipótesis en función de eso. Por eso también es la última sesión. ¿Ya? Y siendo la última, nos toca un viernes, creo, ¿no es cierto? Porque la vez Sí, pasada, porque se invierte, ¿no? sí, ahora es viernes. Ya, es viernes. Ya, yo voy a dejar de grabar para decir esto, así que chao, chao, pero no se vayan.